Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, amigos. Pues bueno, un programa más de Fiscal en Serio. El día de hoy vamos a estar hablando de situaciones muy importantes, como son las asambleas de las personas morales. Estas asambleas que por Ley General de Sociedades Mercantiles tienen la obligación de estar llevando y que van a encontrar en esta situación que tienen efectos fiscales que nosotros tenemos que tener bien en cuenta y que van a estar ahí. Y pues bueno, para estar platicando de esto, tengo el honor de que nos acompañe un muy excelente profesionista, corredor público del Estado de México, licenciado en Derecho, egresado de nuestra máxima casa de estudio de la Facultad de Derecho, al licenciado Jorge Nava Hernández. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Amigos, estamos aquí con una muy grata invitación de parte del contador Carlos para hablar de un tema importante que tiene un aspecto fiscal muy trascendente en las sociedades, pero importante es contemplar su aspecto corporativo jurídico, que es lo que tenemos también que coordinarnos con la parte fiscal y que evidentemente vamos a platicar todo relativo a asambleas de personas morales, tanto de personas mercantiles como no mercantiles, dependiendo de lo que vayamos a platicar. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Fíjate, vamos a comenzar haciendo un pequeño intro para esto, ¿no, George? Porque mira, pasa lo siguiente. Pues muchas personas, en el afán de crecer económicamente, de tener más negocio, de ir llevando, pues básicamente mejorar económicamente, ¿no? ¿Qué hacen? Pues bueno, comienzan trabajando como personas físicas, llega un punto en el que pues ya les queda chiquito, en que ya por el tipo de clientes que quieren tener, que quieren atender, pues nace la necesidad de crear una persona moral. Obviamente, sabemos que hoy día la Ley General de Sociedades Mercantiles pues nos permite hacer desde una sociedad de carácter unipersonal hasta sociedades pues muy avanzadas como pudiera ser una SAPI o como pudieran ser inclusive una SAB, entre otras, ¿no? Así es, Carlos. Sí, es importante esto que comentas, porque las personas a través del uso del mecanismo de esa ficción de la persona moral logran alcanzar fines económicos más importantes para sus negocios, que no debemos olvidar que una persona física puede crecer a los términos que quiera, pero muchas veces, creo que tú vas a dar aquí la razón, es mejor tener una persona moral, principalmente por lo que se conoce ya en historia corporativa de lo que es la responsabilidad limitada de las personas morales, porque deslindamos responsabilidades como patrimonio de persona física a un patrimonio de persona moral. Entonces sí, aquí como brillero cultural, Carlos, nada más importante decir que la palabra moral tiene un origen de decir todo aquello que podemos percibir a través de la razón, pero de la razón y no de los sentidos. ¿Qué decir con esto? Que la persona moral sí la entendemos cuando nos hablan de ella, pero no la podemos visualizar, no la podemos tocar, no la podemos contemplar con un espacio corpóreo, pero sí la podemos entender. Es de ahí el término moral, que es para mí el más adecuado siempre a las personas morales. Fíjate que por ahí hay varios ordenamientos jurídicos, George, que les llaman las personas jurídico-colectivas, ¿no? También les dan ese concepto. Sí. Sin embargo, yo creo que sí hay una diferencia entre persona jurídico-colectiva y entre persona moral. Claro. ¿Por qué? Algo muy sencillito. Un contrato de asociación en participación. Eso sí sería una persona jurídico-colectiva. Claro. Ahí totalmente. Sin embargo, por ejemplo, una SA cae perfectamente en el concepto persona moral, ¿no? Claro, es importante también distinguir que hay ciertos patrimonios o contratos que la ley no le atribuye la personalidad directa, solamente para algunos efectos fiscales, que es donde nos puedes ayudar a dar unos ejemplos más adicionales a la que nos acabas de comentar, pero que es importante distinguir cuando hay una persona colectiva, que se entiende que hay un conglomerado de personas unidas para un fin determinado, y una persona moral que puede ser una subjetividad de las personas que lo integren, siendo unipersonal o de varias personas. No, y pues, por ejemplo, y hay varias figuras, ¿no, George? Porque ya dijimos la asociación en participación, pero también están las copropiedades. Claro. Sin caer necesariamente en el concepto de jurídica colectiva, pero tiene un tratamiento muy parecido, ¿estás de acuerdo? El condominio. El condominio es otro de ellos, claro. El consorcio que tanto hemos utilizado tú y yo, ¿no? Sí, sí, son actualmente hoy figuras que cobran trascendencia a la par de las personas morales,
por lo que ya mucho se ha platicado del tema de beneficiario controlador, porque ya las incluye junto con las personas morales para el momento de la constitución de dichos entes o dichas colectividades. Entonces sí debe tener un tratamiento similar en cuanto a algunos efectos jurídicos que se tratan. Muy bien. Jorge, en este sentido, obviamente es muy importante. Tenemos por allí una mención dentro de lo que es el Código de Comercio que obliga a las personas morales a llevar libros. ¿Qué libros se supone que tenemos que tener en una persona moral? Bueno, el libro básico es la contabilidad. Anteriormente el Código de Comercio nos habla de los libros, que libro mayor, libro menor, y que honestamente ya actualmente el sistema de contabilidad está más que rebasado, sí, claro, por lo que existe. Pero corporativamente es importante que las sociedades lleven un libro denominado como, bueno, dependiendo su tipología. Es decir, ¿a qué me refiero con tipología? Si hablamos de una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, tenemos un libro para ambas sociedades, pero en uno se va a llevar libro de acciones y en el otro libro de socios. Ambos van a cuidar los aspectos personales de los integrantes de las mismas. Pero ¿qué vamos a entender como libro de acciones? Libro de acciones son aquellos donde se van a registrar los títulos de crédito, los cuales son tenedores los socios que van a pertenecer a la sociedad, y en cuyo caso van a llevarse todo un régimen que establece el propio Código de Comercio, como lo acabas de mencionar. Si es una responsabilidad limitada o cualquier otra sociedad que no sea anónima, su libro es el libro de socios, donde vamos a contemplar al socio en sí mismo, para darle su calidad como socio, su transmisión de su calidad de societaria, dependiendo del estatuto de la sociedad que se trate, etcétera. Pero sí es muy importante tener un libro de acciones. Lo quiero enfocar a la sociedad anónima, aquí lo voy a enfocar solamente a ella. Es importante tener un libro de acciones. ¿Qué otro libro es importante tener? Un libro de aumentos y disminuciones de capital, donde se van a poder registrar los aumentos y disminuciones de capital, tanto fijos como variables. Otro libro importante que se debe de contemplar es un libro de asambleas, donde se van a registrar las asambleas, ya sean ordinarias o extraordinarias, de la sociedad de que se trate. Fíjate que acabas de darle en un punto muy importante, ¿no? Porque precisamente el Código de Comercio, George, pues sí nos dice muy claramente que nosotros vamos a tener dentro de lo que es básicamente esto, el libro de actas, el libro de registro de accionistas y el libro de registro de acciones, ¿verdad? Entonces, estos 3 libros que son los mismos que tú mencionaste, nada más que pues, obviamente tú... Yo lo estoy traduciendo para nuestros amigos, ¿no? Claro, porque claro, tú lo dijiste claro, un poquito más jurídico, ¿no? Claro. Básicamente estos 3 libros van a tener la historia de la persona moral. Es la historia, es así como nosotros que tenemos nuestra acta de nacimiento, por ahí si después nos casamos, pues tenemos nuestra acta de matrimonio. Claro. Si después nos divorciamos, pues tenemos el acta de divorcio. Y después, Claro. pues, ya el día que fallezcamos, pues obviamente también tenemos nuestra acta de defunción, ¿no? Así es. Y ese sería el equivalente, lo mismo que pasaría en una persona moral, ¿no? En este libro de actas que tendríamos toda esta historia. Entonces, pero fíjate que uno de los grandes puntos, Jorge, y que me gustaría que nos dieras tu opinión en este sentido, está en qué tan importante, cuándo la tenemos que celebrar y qué tipo de asambleas puede celebrar una persona moral. En este caso, como decíamos, las SAs que son las más comunes, ¿no? Bueno, si hablamos de una SA, es importante también aquí distinguir que solamente las SA tienen un binomio en cuanto a las asambleas, que es la llamada asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. Fuera de la SA, sea una sociedad mercantil como responsabilidad limitada, una sociedad civil o una asociación civil, no existe el régimen de extraordinarias y ordinarias. Es muy importante aclararlo, son solamente asambleas generales. Entonces, tratándose de una SA, sí tenemos esa biparidad en el tema de la asamblea ordinaria y extraordinaria. ¿Para qué sirve una y la otra? Bueno, la ordinaria nos establece que son temas ordinarios de la sociedad. Vuelvo a decir en la confusión, bueno, ¿qué significa lo ordinario? Todo aquello que no vaya a estar contemplado como algo que transforme o modifique a la sociedad misma, sino solamente la lleve en el día a día de su empresa. No hablo del día a día como asambleas diarias, sino del acontecer de los ejercicios fiscales año con año, que no implique necesariamente una modificación interna de la sociedad. Fíjate, ahí acabas de decir algo muy importante, ¿no? En la ordinaria es lo del día a día. ¿Y qué es el día a día? Aprobar los resultados de cada año, ¿verdad? Así es, así es.
aprobar el estado de cada año con los estados financieros, que se declaren utilidades, que se repartan, que se den emolumentos a los administradores, que se nombren o revoquen administradores, que se nombren comisarios, etcétera. Todos esos asuntos que tengan que ver con la cotidianidad de la sociedad deben de llevarse en orden del día a través de una asamblea ordinaria. Perfecto. Entonces, fíjate, esta asamblea ordinaria, Jorge, claramente, pues obviamente la ley nos dice que tenemos un tiempo para celebrarla, ¿no? ¿En qué fecha tenemos que haberlo celebrado? La ley nos dice que debe celebrarse en los primeros 3 meses del ejercicio fiscal, los primeros 4 meses de ejercicio fiscal, que son a partir de enero, febrero, marzo, abril, para que se pueda celebrar una asamblea ordinaria y se contemplen básicamente los puntos de aprobación de estados financieros, remoción o aprobación de administradores, que son los necesarios para que la sociedad continúe básicamente. Si no se hace, se establece una opción para que los mismos socios puedan llegar a pedirlo, en este caso judicialmente. Pero bueno, antes de entrar a eso, primeramente es mencionar que son de los primeros 4 meses una asamblea ordinaria para que se realice como tal. Ok, muy bien. Ahora, fíjate que entonces tenemos aquí una situación. Lo dijiste, yo creo que lo dijiste de una manera muy puntual, ¿no, George? Todo lo que dentro de una empresa no la transforme, queda en una ordinaria. Así es. Pero si la vamos a transformar de alguna manera, entonces tendría que ser una extraordinaria, Así ¿verdad? es. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de estas transformaciones, Jorge? Bueno, el artículo 182 nos da la tipología de qué es lo que tiene que ser como extraordinaria. ¿De qué ley, George? De la Ley General de Sociedades Mercantiles. Perfecto, sí. Entonces, el artículo 182 de dicha ley nos dice que cuáles son los puntos que llevarse a una asamblea extraordinaria. ¿Cuáles son, por ejemplo? La modificación al estatuto, que es el objeto social, la transformación de la sociedad, una disolución anticipada, un cambio de nacionalidad, la emisión de obligaciones, la emisión de acciones, las obligaciones privilegiadas como tal, que son las que nos van a dar un término de transformación a la sociedad, algo que no estaba parte de su origen mismo, sino que la van a modificar de cierta forma. ¿Por qué? Porque si yo la originé en una sociedad inmobiliaria y después quiero que se dedique a una actividad adicional que va a ser la construcción, yo le estoy imprimiendo una modificación, la cual implica que la tengo que llevar a una asamblea extraordinaria. ¿Cuándo se realizan? Cuando las convoquemos. Aquí no hay ningún término de ley. Ok, entonces básicamente si yo quiero incrementar el capital es una asamblea extraordinaria. Sí. Si yo quiero emitir una nueva serie de capital es una asamblea extraordinaria. Sí. Si se va a dar un efecto de compra-venta de acciones también sería una extraordinaria. No, en este caso sería ordinaria, porque entonces estoy transmitiendo la calidad de los socios. Perfecto. Los socios están independizados de la sociedad. Ah, mira, qué buen comentario acabas de dar para todos nuestros participantes, ¿no? Uh-huh. Es decir, la calidad de socio es independiente a la personalidad jurídica de la persona Así moral, es. ¿verdad? De hecho, muchas leyes nos lo mencionan, ¿no? Inclusive el propio Código Civil, la propia Ley General de Sociedades Mercantiles e inclusive el Código Fiscal de la Federación, George, nos dicen eso. A ver, la personalidad del accionista y la personalidad de la persona moral son distintas. Así es. Y eso es un tema muy importante porque probablemente es muy normal que de repente escuchemos, oye, es que me va a donar mi papá las acciones que tiene en la empresa XSA. Entonces llega la clásica pregunta, ¿no? Oye, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues bueno, lo primerito que tendríamos que hacer, ¿qué sería, George, para hacer esta transmisión? Primero que existan las acciones. Que existan las acciones. Lo primero y lo más importante es, te voy a poner un ejemplo antes de explicarte la situación para que entendamos la importancia de una acción. Si yo te dijera, Carlos, te voy a pedir dinero, te voy a pedir 5,000 pesos, pero como yo quiero estar plenamente seguro y que tú estés plenamente seguro de que te voy a pagar, quiero que firmemos un pagaré. Si fuera de nuestra amistad que tenemos, vamos a pensar que se nos olvida definir el pagaré, jurídicamente, ¿cómo quedarías tú? Desprotegido. Desprotegido. Sí, porque nadie más que a ti y a mí nos considera y que si tú le dijeras a un colega tuyo y le dijeras, oye, te vendo mi pagaré, a ver, enséñamelo. No, nunca lo firmé. Sí, pero no hay forma de transmitirlo. Es un ilógico jurídico. Claro. Es el mismo término de la acción. Muy bien. Porque ambas comparten el pagaré y la acción una naturaleza propia que son títulos de crédito. Perfecto. Por consiguiente, lo más importante que debe de existir es que estén emitidos. Si no están emitidos, lo importante es llevarlo a una asamblea
para que en la asamblea se acuerde su emisión. Sí, Que eso por tiene que supuesto. hacerlo por parte del administrador. Pero bueno, es lo más importante. Primero, que estén emitidas las acciones. Y fíjate, ¿qué parte tan importante, no, George? ¿Por qué? Sí. Porque mira, yo he conocido una serie de empresas donde dicen, oye, ¿y las acciones? Ah, son virtuales. ¿Es virtuales? Pues como que no, ¿verdad? No, no existe ese término. No existe ese término, exactamente. Y es ahí donde está uno de los grandes temas. O sea, para emitir la acción, pues también tenemos una regulación dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no, George? ¿Qué debería de contener un título de acción? Bueno, la propia ley nos establece qué son los requisitos para la acción. Lo importante, los amigos, es que entiendan que la acción no es un papel bonito, de seguridad, sellado, no. Lo importante es reunir las características que establece la ley, al igual que establece otra ley, que es la ley de títulos de operaciones de crédito, para emitir un pagaré. Okay. Por ejemplo, si emitimos un pagaré, no tenemos que ir ni siquiera a la papelería a comprar un título. Yo puedo agarrar una servilleta y se reúno todos los requisitos en papel en la servilleta. Es un pagaré. Es un pagaré, claro. Igualmente le puedo decir que si, bueno, una servilleta no me va a caber, pero si a lo mejor en una servitualla que está más Ahí sí, grandecito, puede ser que sí. que me pueda caber, hacemos todo lo que dice acción, esa es una acción. Claro. Lo más importante de la acción es su literalidad. Lo que Perfecto. nos va a decir la ley de sociedades mercantiles. Si no me recuerdo ese artículo, creo que 125. Así es. De la ley de sociedades mercantiles. 125 y con sus tipos de acciones del 110 al 112. Sí, así es. Y nos dice qué debe de contener la acción, tal. Así que lo hagamos un ejercicio normal en nuestro hogar con la sociedad que tengamos, es una acción que ya podemos crear. Y fíjate, en este caso, Jorge, entonces, si mi empresa, yo tengo un total de 75 acciones, ¿será necesario que me dé 75 hojas? No. ¿O me puede dar una sola hoja que diga vale 75 acciones? No, porque hay acciones que pueden hay títulos que pueden amparar varias acciones. Ok. Es decir, en este caso hay dos maneras en que la ley de sociedades mercantiles nos establece cómo podemos evitarnos ese papeleo de las sociedades. Número uno es tener una acción que pueda amparar varias acciones, o dos es un certificado provisional que pueda amparar varios títulos accionarios. Certificado provisional se establece en el sentido de que al momento de constituirse la sociedad se da un término para que se emitan acciones, pero se pueden emitir provisionalmente, aunque la ley no dice cuánto es lo provisional, unos títulos que se le denominan certificados provisionales que tienen el mismo valor que la acción y puede contener, por ejemplo, 75 acciones, como en el caso que me acabas de decir, o 1000 acciones. O 1000 acciones. No hay 100,000, ningún lo que sea. problema. Es como digamos, llamarlo un macrotítulo, porque en el solo título tenemos todas las acciones relativas a nuestra capital. Es importante tenerlo porque ya hay algunos criterios jurisprudenciales que nos establecen que si queremos ejercer una acción como socios, los tribunales tendrán que requerirnos el título accionario para acreditarnos nuestra calidad de socios. Perfecto. Y al momento en que tenemos un problema con la sociedad y no tenemos los títulos, ahí viene un verdadero galimatías para poder establecer alguna acción de que se trate. Por eso es muy importante tenerlas. Fíjate, y tú lo acabas de decir desde el punto de vista de sociedades mercantiles, pero fíjate, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, Jorge, nos dice que integra la contabilidad para fines fiscales. Nos dice que básicamente, a grosso modo, es pues básicamente tu sistema contable, cualquier documento que ampare ingresos y deducciones, pero también nos dice y cualquier otro que esta ley u otras leyes federales establezca. Entonces, estamos hablando que la Ley General de Sociedades Mercantiles, que nos exige la emisión de los títulos, en este caso llamados acciones, pues nos está pidiendo esto. Y tan es así que después el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, George, nos dice que como parte de la contabilidad, para poder demostrar la existencia de un aumento de capital o de una disminución de capital e inclusive hasta de un cambio de accionistas, que es lo que ahorita estamos platicando, nos dice que debe de existir toda la documentación soporte de que esto pasó. Entonces estaríamos hablando, de acuerdo con lo que ahorita estamos platicando, Jorge, estaríamos hablando de que uno debería de existir, entonces, primero que nada, un contrato de compra-venta, ¿no, George? Si es que fue compra-venta. Si fue donación, el contrato de donación. El contrato de donación. Entonces, aquí en este punto pues tendríamos que tener nuestro contrato. Primera situación. Sí, claro.
¿La ley nos exige alguna formalidad específica para estos dos contratos, George? No, porque de hecho la transmisión de acciones nos dice la ley que antes de ocurrir al contrato podemos hacerlo únicamente con el endoso. Es decir, el título mismo, endosarlo, como cuando usamos un cheque o endosamos otro título de crédito, igualito a través del endoso. Evidentemente el endoso no da mucha certeza del momento que se hizo la transmisión, por eso es importante ese contrato de compraventa. En cuanto a la formalidad, no lo hay. No lo hay como tal, no hay una formalidad establecida para ese contrato de compraventa de acciones. Aquí quizá la parte importante sería, hay precisamente un criterio jurisprudencial, George, en materia administrativa, de diciembre de 2019. Este criterio jurisprudencial, George, nos dijo que por lo menos en materia fiscal, cuando un contribuyente exhiba un contrato como parte de sus pruebas para fines fiscales, etcétera, dice que debe de tener fecha cierta. Claro. ¿Qué es la fecha cierta? Compártenos el concepto de fecha cierta para nuestros amigos, George. Vamos a hablar así como un tema de formalidad jurisprudencial, no de ley, porque en este caso la Corte nos establece en el sentido de una fecha cierta en la que ciertas operaciones de nuestra empresa deben de estar sustentadas en cuanto a una materialidad ante un fedatario. ¿Para qué nos sirve la materialidad ante un fedatario? Para tener lo importante que es la fecha cierta, que es la matricidad del documento. Lo importante del fedatario o la intervención, por ejemplo, la tesis nos menciona los fedatarios públicos, los registros públicos o un acta de defunción, tomándolo de un artículo del Código Civil, lo hicieron los ponentes en este caso. Pero lo importante es que tanto un registro como un fedatario público lo que nos da siempre es matricidad. Por ejemplo, si contraemos algún acto civil, puede ser registrar a un niño, el divorcio, un matrimonio, las actas originales que firmamos nunca nos van a regresar. Lo que nos expiden cotidianamente como actas de nacimiento siempre son copias certificadas, siempre. El original lo conserva el registro público, que en este caso es el registro civil. Ese registro civil, al tener ese libro como tal, tiene una matricidad, por lo cual ya tiene un documento expedido que está circulando, que es el acta de nacimiento, y un soporte que dice en esta fecha se celebró o en esta fecha se otorgó, que se puede cotejar. Es la misma situación con el notario y el corredor público. El corredor público, al momento de un documento de esta índole, darle esa fe pública para que lo pueda cotejar primeramente, lo que hace es darle matricidad para que los documentos puedan tener un espacio con el notario o corredor y otro espacio con el documento que vaya a circular, y en su momento que puedan ser los tribunales o la autoridad fiscal, lo puede cotejar. Eso es básicamente la fecha cierta. Tener un documento cierto para la autoridad que ella pueda cotejar que efectivamente cierto se celebró en cierta fecha y de tal fedatario. Sí, en este caso, entonces estaríamos hablando que el fedatario en su calidad de tercero en discordia, vamos a decirlo así, estaría diciendo, sí, yo vi que sí efectivamente eran las firmas, o yo vi que el documento sí existía, ¿sí? Y está de por medio mi fe pública, ¿no? Exactamente. Ahora, fíjate que en ese sentido de la fe pública, bueno, más que de la fe pública, de la fecha cierta, discúlpame, de la fecha cierta, George, ha habido una vertiente que están haciendo actualmente, que es la famosa certificación a través de un sello de tiempo. Recordarás que por ahí lo que es el Código de Comercio, en su capítulo de comercio electrónico, nos dice, si no mal recuerdo, George, y si no, corrígeme por favor, creo que es el artículo 89 bis y el artículo 91 bis también, que hablan de que nosotros, a la hora de tener un documento de carácter electrónico, es decir, un mensaje de datos, podemos contratar a un tercero que va a certificar que el contrato o documento se celebró en el momento que está y que las personas que lo firmaron electrónicamente, que eso hay que dejarlo muy importante, que lo firmaron electrónicamente, es decir, implica el uso de una firma electrónica, verdaderamente el certificado existía, estaba vigente y le pone el famoso sello de tiempo. ¿Este sello de tiempo realmente nos dará fecha cierta o solamente nos da un soporte jurídico de prueba válida? Pienso como fecha cierta no, porque no te da esa matricidad. Okay. Lo importante es la matricidad, por eso lo destaca al inicio. Sí te da una certeza probatoria, eso sí no lo puedo negar, es una certeza probatoria a partir del Código de Comercio, pero no nos da una certeza
ante la autoridad fiscal de una fecha cierta. Claro. Que es lo que se estableció a partir incluso de una tesis de la Suprema Corte de Justicia, que incluso de contradicción, si no mal recuerdo. Sí, es de contradicción, de hecho. Sí, es de contradicción. Entonces, ¿por qué de contradicción? Porque sí hubo la pugna. Así es. De que si tiene que hacer todos los documentos ante un fedatario o ante no. Entonces, evidentemente los ministros de cada época que en su momento discutieron, llegaron a una conclusión final, obviamente el término que estamos viviendo a partir de todo el régimen fiscal, en el que es requisito que la autoridad tenga esa facilidad de comprobar a través de ese cotejo, que es la matricidad misma, una fecha cierta en los documentos como tal. Y fíjate, y te comento esto, George, porque pasa lo siguiente, o sea, muchas veces al hacer esto, pues muchos dicen, ay, pues es que ya tiene fecha cierta, y precisamente la contradicción de tesis de la que estamos hablando, sí dice que los documentos tienen que tener fecha cierta, y no es lo mismo tener fecha cierta a ser considerado una prueba válida. Claro. Obviamente, a lo mejor para fines ya de un litigio, bueno, viene siendo lo mismo, pero ya nada más para fines de un litigio. Claro. Sin embargo, por lo menos a nivel administrativo, en el caso de un uso de facultades de comprobación por parte de la autoridad, y llegan antes, no, a ver, tienes un contrato de donación, a ver, exhíbemelo por favor con fecha cierta, y tú sacas un contrato que trae un sello de tiempo, pues la autoridad lo puede desestimar, ¿no? Claro, sí, y creo que el razonamiento no es tanto que la tesis lo diga o no, el razonamiento de los ministros es, yo tengo que existir una matricidad. El término matricidad no lo vamos a encontrar en la tesis, no lo vamos a encontrar en esos términos, pero yo se los contemplo porque es lo que deriva de la fe pública, la matricidad que genera de los documentos. Todo documento pasado ante un notario, ante un corredor que tengamos como testimonio o copia certificada, forzosamente tiene una matricidad. Eso es lo que buscó la Corte. Y ese es el elemento importante, la matricidad. Exactamente, la matricidad. Muy bien, entonces, a ver, regresando a donde estábamos, entonces decíamos, primero nuestro contrato, ¿no? Así es. El cual debe de contar con fecha cierta para fines fiscales, para fines mercantiles no necesariamente, ¿sale? Y después de nuestro contrato, obviamente, ver que tengamos el certificado de las acciones o nuestros títulos de acciones, los cuales ya decíamos que pueden ser individuales o pueden ser múltiples, ¿no? Pueden ser individuales o múltiples. Los cuales, pues bueno, dependiendo de lo que sea, pues, aún así recomendaríamos que le pusieran el endoso a la acción, a pesar de tener el contrato ya sea de compra-venta o donación. Sí, es recomendable para darle una paridad a lo corporativo y a lo fiscal, porque actualmente, y voy a tocar el tema del financiero controlador, nos establece un régimen de contabilidad más estricto. Claro. Y es la forma en que he verificado que podemos cumplir cabalmente con esas obligaciones fiscales del beneficiario controlador, es simplemente a través de los libros de acciones junto con el endoso de las acciones mismas, porque vamos a saber esa línea de tiempo. Exacto. Que va a ayudar para el tema de comprobar todo lo que nos pide el beneficiario controlador. Y se empatan, ¿no? Y se empatan. No hay necesidad de crear un nuevo sistema contable, ni siquiera algo por el estilo. Simplemente cuidar nuestros libros corporativos. Fíjate, y es un tema muy importante, Jorge, porque la forma de legitimar que alguien es accionista de una empresa, a pesar de que traiga el título en mano, es a través de su inscripción en el libro de accionistas, ¿no? Ah, sí, claro. Sí. Es decir, si yo puedo tener mi título, pero dicho título no lo registré en el libro, ese título no vale. Fíjate, qué importante, ¿no? Qué importante porque mucha gente, o sea, ya decíamos, a ver, es importante el título, pero también es importante pedir que me inscriban. Así es. Si, por ejemplo, estamos en una empresa, tú eres un accionista que sale, yo voy a entrar, yo tengo que pedirte, directamente tenemos que pedirle en conjunto o yo directamente al administrador que inscriba en el libro de acciones la transmisión que tú y yo verificamos. ¿Por qué? Porque la transmisión de acciones, salvo que el estatuto establezca lo contrario, es la libre transmisión. Sí, claro. Tú la quieres transmitir, me la endosas y me haces socio. Y ya soy socio como tal, pero para que ese contrato, esa transmisión sea válida, lo importante es que el administrador haya registrado en los libros de acciones. Pero fíjate, acabas de mencionar algo muy importante, Jorge, y vamos a compartirlo para nuestros amigos que nos están viendo el día de hoy, ¿no? El estatuto diga lo contrario, acabas de decir eso. ¿Cuántos de nosotros, tú en tu calidad de corredor público que has constituido un N número de sociedades, dime cuántas de las personas que han ido contigo a hacer un trámite de esta naturaleza realmente te han dicho, oye, y quiero que mis cláusulas digan esto, y digan lo otro, y digan aquello?
No lo hacen porque evidentemente allí vivimos una cultura general donde poco manejamos a las empresas a nuestro, como si fuera un traje a la medida, como lo queramos realmente. Y lo que yo a veces promuevo con las personas interesadas en este punto es tocar ciertos aspectos que no los tienen ellos contemplados en un momento dado. Y yo lo digo porque yo puedo ver a un accionista, o así que siendo un bebé accionista, donde la sociedad apenas está creándose, cuando ya tengo un divorcio de accionistas, donde es una situación que yo le puedo decir palabras textuales de las personas que están en ese sentido. Es peor que un divorcio personal, siendo que ya me he divorciado. Sí, claro. Es peor que un divorcio personal. ¿Qué te puedo decir, George? Entonces, es muy complicado esa parte y por eso es importante decir a las personas que están interesadas en construir una sociedad, verifiquen el hecho de conservar la permanencia de los socios. Voy a ser un poco más explícito con el ejemplo. Tú y yo somos amigos, queremos hacer un despacho fiscal jurídico para tener muchos negocios. Y creamos la empresa y decimos, yo me voy a meter a mis empleados porque quiero que sean socios. Yo también voy a meter a mis empleados, quiero que sean socios. Y tenemos un conglomerado de socios. Lo importante de pensar en esto es que tú y yo entramos por la confianza, por la amistad, sí, por conocernos mutuamente. Pero lo importante de esto es que si no hay una protección de ese círculo básico de la sociedad, tú puedes libremente vender una acción sin que yo me entere. Sí, por supuesto. Yo puedo válidamente vender una acción sin que tú te enteres. Y lo puedo vender a quien quiera. Sí, de repente ya tenemos otros accionistas conocidos. Y tú ¿no? tienes ya 3, 4 accionistas que ni siquiera conociste, ni conoces. Y obviamente tu confianza no está depositada en ellos. Eso es el primer signo de ruptura de empresas. El primer signo. Y los demás cuando hay problemas personales. Déjame traer a lo mejor un ejemplo un poquito vano para nuestra audiencia, pero ¿recuerdas la película de Spider-Man, la primera película de Spider-Man? Uh-huh. Donde de repente el señor Osborn está en una junta de consejo y al último le dicen en la junta de consejo, oye, pues ¿sabes qué? Pues mira, pues nos está dando tan buenos resultados la empresa que hemos decidido venderla. Oye, ¿por qué la van a vender? Si yo la empecé, pues sí, tú la empezaste, pero tú ya no tienes la totalidad de las acciones y tú ya no tienes la totalidad de la decisión. Así es. Entonces, eso puede llegar a pasar con esto que estamos platicando, ¿no, Javier? Sí, aunque jurídicamente es un tema distinto de asamblea, sí la podemos contemplar. O sea, ese ejemplo que tú das, por supuesto que puede existir contemplado en el estatuto de cualquier sociedad actualmente. Puede estar contemplado. Y lo importante aquí, hablando de esa protección que pudo haber buscado este Osborn, es el hecho de que den un voto de calidad, como el derecho de veto. Claro. ¿Para qué? Para que asambleas de ese sentido, aunque no tenga la mayoría, sí establezca un derecho de oposición conocido como el derecho de veto, para que él pueda rechazar todas aquellas resoluciones que son acordes a lo que él quiere. Para tener un cierto control, aunque no sea en capital, sí el control básico de su empresa. Entonces, de ahí yo creo que es muy importante entonces pedir que en el estatuto venga una cláusula que indique que para aceptar nuevos socios, los demás accionistas deban de aprobarlo, ¿no? Sí, lo importante es concientizar al socio y decir realmente quién tiene el control de la sociedad o quién lo va a tener y tratar de ejemplificar ciertas cuestiones como el ejemplo que nos diste para ver cuándo se puede perder el control. Y el control básico que se puede perder es cuando un accionista puede vender libremente su acción. Desde ahí partimos. No, y empecemos y esto puede llevarte hasta temas de competencia comercial, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Está por ahí Dulces Vero y está Sonovix. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Sonovix para comprar Dulces Vero? Ir comprando acciones de la otra empresa. Poco a poquito, ya cuando de repente dijo, pues, ¿qué crees? Vero, ya soy tu accionista mayoritario. Uh-huh. Entonces, como accionista mayoritario, pues entonces vengo a imponer mis decisiones. Claro. Y bolas. Y eso es lo que está ahí. Entonces, ¿pero esto por qué fue? Por falta de una protección dentro de su acta constitutiva o dentro de un acta de asamblea, ¿no? Así es. Aquí lo importante siempre es visualizar a futuro a la empresa. Siempre que iniciemos un negocio, lo iniciamos lo básico, con un familiar, con un amigo, con gente conocida. Y tenemos que contemplar las llamadas empresas familiares y una empresa capitalista.
La sociedad anónima, lo que te puedo adelantarte es que está hecha para cubrir ambas necesidades, como sociedad de personas, que es lo que yo siempre recomiendo en materia genérica para una sociedad de personas de confianza, la protección de los socios de tal forma que no se puedan ni separar ni desunirse a menos que el socio principal así lo quiera. Porque, por ejemplo, tú y yo formamos una empresa y no nos va bien y te digo, ¿qué crees, Carlos? Ya me voy. Es que no está jalando esto. Y tú que tienes más experiencia me dices, oye, espérate, así es todo negocio, tenemos que echarle ganas. No, Carlitos, ya me voy. y el punto es que yo tenga impedido esta situación para el hecho de que no permitas que yo tenga ese albedrío de querer irme cuando yo quiera. Y no irme por renuncia, sino que yo transmito mi acción. Carlitos, ni te tengo que avisar, Sí, yo claro. voy, vendo mi acción y se acabó. Eso yo lo podemos impedir para el efecto de tener a los socios siempre en unidad. Perfecto. Y otra cuestión muy importante, que tú no es de que los socios quieras comunidad, sino decir, ¿cuándo me puedo hacer de un socio cuando realmente es una pedida en el zapato para la empresa? Sí, claro. También, que es la otra cara de Esa la es la moneda. otra cara de la moneda. Tengo un socio que no se aparece. No hay que poner un calificativo de ser un socio malo. No lo encontramos. Sí, no aparece. No aparece, no sabemos dónde está. Se desinteresó y totalmente de Se la nos empresa. complica porque las asambleas, ¿quién nos la va a firmar? Tenemos que ir convocando y llevarla por mayoría para un término de aprobación de estatutos, etcétera. Lo que podemos ya también aprobar a partir de una sociedad anónima es crear causas o causales de expulsión o de exclusión. Perfecto. ¿Para qué? Para decirle en qué casos o así que el socio va a idear cuando yo puedo válidamente decirle a un socio, te vas. Sí, sí, por supuesto. Y fíjate, y esa es una parte súper importante, ¿no? Sí, claro. Porque todo esto no lo contemplamos. Ahora, pensando en esta situación, a ver, ya pusimos este tipo de protección, entonces, ¿en qué tipo de asamblea, Jorge, tendríamos entonces que discutir esta expulsión de un socio o la aprobación de la inclusión de un nuevo socio? En extraordinaria la expulsión y causales de expulsión, siempre extraordinaria, porque estamos modificando el estatuto si es que no lo tenemos contemplado en un inicio. Perfecto. Extraordinaria. Ok, y lo mismo la inclusión de un nuevo socio. Si es la emisión de nuevo socio a partir de un estatuto que lo tengamos estructurado para que yo tenga que aprobar quién entra y quién sale, una asamblea ordinaria. Ok, entonces mira, fíjate bien, entonces volvemos, así que regresamos al punto de origen, ¿no, George? Como yo te hacía la pregunta, entonces, ¿cuánta gente realmente llega con todo esto, no? Y ahí viene la función de personas como tú, que eres proveedor público, de que tenga una buena asesoría, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, ¿cuántas veces, amigo, hemos platicado, hemos constituido empresas y cuántas veces el cliente nos ha dicho, oye, quiero que diga esto? Jamás nos lo han dicho. Por lo menos, no. digo, de las que hemos hecho tú y yo, que han sido como 20, ninguno nos lo ha dicho. No se toca ese punto. Lo importante de esto es que normalmente siempre comienzan con dos. Creo que lo más importante de una mención tarea para nosotros es decirles, oye, ¿te gustaría que tu socio, quien sea, venda una acción libremente? Oye, no, Carlos, no me gustaría. Pues te recomiendo esto. Te recomiendo esto, ¿no? Sí, claro. ¿Para qué? Para blindar, porque no le afecta en nada al inicio del negocio. Lo que hace es blindarlo por si acaso. No, y hablemos a futuro, ¿no, amigo? ¿Por qué? Bien dijiste, hay que visualizar la sociedad a futuro, ¿no? ¿Qué pasa si el negocio empieza a jalar bien, le vamos echando ganas, empieza a repuntar como la espuma, pum, va para arriba, va para arriba, para arriba? Y pues dijiste que uno de los puntos muy importantes que teníamos en una asamblea ordinaria era que si se aprobaban los resultados, si había utilidades, pues ahí mismo se podía decir que las utilidades se repartieran, es decir, la famosa distribución de los dividendos, el famoso decreto de dividendos, ¿no? Entonces, imagínate que yo empiezo a ver que la empresa que tienes con Pepe empieza a tener un chorro de ganancias y digo, ay, pues yo quiero estar ahí porque pues me voy a llevar una lanita, ¿no? Y agarro y pues Pepe, que es el que anda ahí medio urgidón de dinero, agarro y digo, oye, pues véndeme una de las acciones de tu empresa. Dice Pepe, pues órale, te la vendo. Entonces, con el afán de salir de eso puro económico, me vende la acción. Si no tiene la protección, yo entro. A lo mejor yo no soy agradable para ti, pero ya estoy ahí. Y no pierdo mis derechos, o sea, no puedo perder mis derechos. Así es. Esa es la parte importante de tocar ese punto. Y aquí, por ejemplo, quiero hacer otra mención de los indiciables. ¿Qué pasaría en el caso del fallecimiento de un socio? Claro. Con el tema de sus acciones.
Aquí depende de que si el estatuto lo prohíbe o lo permite. Normalmente los estatutos son vacíos en esos términos. Así es. Lo que implica que las acciones se transmitan a los herederos legalmente establecidos del accionista que haya fallecido, que puede ser o a través del testamento o a través de la sucesión legítima de que hayan entrado esos socios. Fíjate, te voy a platicar aquí, George, una situación que me tocó vivirla con un cliente en Cuernavaca. Ellos son una escuela, son una universidad, dan licenciaturas, etcétera, y resulta que un día fallece uno de los socios. Entonces empieza la situación y llegan los hijos de esa persona. Oye, pues ¿sabes qué? Mira, aquí tengo yo que soy el albacea legalmente reconocido por una sucesión testamentaria ante fedatario y pues obviamente vengo a reclamar los derechos accionarios. Entonces empieza todo un zafarrancho porque resulta que les contesta el administrador. ¿Sabes qué? Pues es que no te puedo dar esa calidad. Oye, pero ¿por qué no? Pues porque mi estatuto no lo permite y efectivamente leyendo el estatuto, efectivamente decía que no había reemplazo de socios. Claro. Que a la muerte del socio o salida del socio por la causa que fuera, no se reemplazaba. No. Ahora entonces, ahí fue donde empezó el zafarrancho en este caso, Jorge, porque decían, bueno, ok, sale, estoy de acuerdo. Ok, no puedo entrar como socio a la escuela. Entonces págame la acción de mi papá. Págame las partes sociales de mi papá. No, pero es que, y ahí el estatuto constitutivo era omiso. O sea, decía que no se iban a reemplazar los socios, pero no decía qué iba a pasar. Y en mi opinión creo que no necesitaba decirlo, ¿no, Jorge? Porque al final del día no pierdes los derechos. No lo tiene que decir. Lo que más que puedes decir, no puedes negar a pagarlo, eso es totalmente cierto. Lo que puedes decir es que se pueden pagar al final del ejercicio, al gente de ejercicio cuando tienen utilidades, que se paguen con utilidades, eso sí lo puedes amortiguar para que no se haga de tu capital fijo, que en teoría debes salir de ahí. Claro. Entonces, tú puedes tener la forma en decir, bueno, dicha acción se pagará a través de cierto fondo, cierta utilidad, etcétera. Pero no es necesario que dijera que se tienen que pagar las acciones. Entonces, por una situación de que el socio, al momento de que entra siempre a la sociedad, él aporta algo y su obligación es entregar. Pero al momento de salir, su derecho es recibir lo que en su momento haya aportado o valorizarlo al momento que tenga que salir. Ahora, fíjate, vamos a hablar de un tema, Jorge, que un día estuvimos tú y yo también tocando. ¿Te acuerdas de una empresa que regularizamos por allá por San Juan y Huastepec? Todo lo que traía. Y esto, pues bueno, platicando esto con ustedes, a nuestra audiencia, la importancia, o sea, a esa empresa la tuvimos que regularizar casi 20 años de actas, ¿te acuerdas, Jorge? Así es. Casi 20 años de actas de asamblea. Aparte de que le salió caro a la empresa porque le salió caro, aparte de todo, pues obviamente fue rascarle en la información para saber si la tenían, ¿verdad? Sí. Y luego más aparte exclusión de socios muertos, más aparte designación de nuevos administradores. Era un zafarrancho, era una empresa que estaba patas para arriba. Así es. Estaba patas para arriba. Entonces, afortunadamente se acercaron a ti y a mí para que pudiéramos pues ayudarles con todo esto, ¿no? Pero fíjate, a ver, entonces, precisamente partiendo de esta base, amigo, entonces estamos hablando que si obviamente yo no voy celebrando mis asambleas cada año y empiezan a fallecer mis socios, ¿qué pasa en todo este sentido? Ya decías, van a venir los herederos, ¿no? Oye, pues ¿sabes qué? Pues ahora la acción es mía, ¿no? Y ahora yo soy. Y entonces soy el indeseable. ¿Por qué? Porque te caigo gordo, porque a lo mejor eres un flojo, porque a lo mejor O simplemente te conozco. o no te conozco, sí, como tú decías, no tengo confianza contigo. Así es. Entonces, ese tipo de situaciones las podemos prevenir a través de la celebración adecuada en tiempo y forma de nuestras asambleas. Así es. Y aparte, estar obviamente al pendiente de qué pasan con nuestros socios. Bien lo dijiste hace rato. Vamos a vincular esto con la nueva obligación del beneficiario controlador. El Código Fiscal de la Federación, en sus nuevos artículos 32B ter, 32B cuarter, 32B quinquies, más lo que nos marcan las reglas misceláneas del capítulo 2.8, ahí exactamente nos va diciendo todo un expediente que tenemos que armar, ¿verdad, amigo? Así es. Y en ese expediente, precisamente, ¿qué le podríamos definir a nuestro auditorio como beneficiario controlador y por qué se vincula con el acta de asamblea? Bueno, lo más importante aquí es que estas reglas de beneficiario controlador siempre lo va a pedir la autoridad fiscal al momento de constitución, de la constitución de una persona moral o de un contrato que tengamos, lo que habíamos completado hace rato.
y que ahí tenemos la obligación principal de tener el beneficiario controlador. En una asamblea no hay esa situación directa e inmediata, pero usted tiene que tener algo aquí con mucho cuidado. Una situación es lo que nos dice la ley, que nunca establece una obligación directa para una asamblea ordinaria, pero la miscelánea fiscal a veces sí lo establece en ciertas asambleas. Digo, aquí la pregunta va más enfocada a ti, porque la miscelánea es una interpretación de la autoridad, Sí, claro. que ese es su beneficio. Y evidentemente no es una ley propiamente dicha para nosotros. Pero en primera instancia tenemos que contemplar que un beneficiario controlador es importante tenerlo siempre al momento de la constitución. Sí nos va a pedir una cierta trayectoria de los socios, quién entra y quién sale. Y como te comenté, lo importante es que esa obligación fiscal la podemos cumplir con los libros de accionistas. Ok. Fíjate, para esto, entonces, fíjate qué tan importante, ¿no, amigo? Con lo que estás diciendo. Con los libros de accionistas podemos hacerlo, porque ahí se va a determinar quién tiene el poder de toma de decisión, Así es. quién tiene ciertas facultades. Así es. Y obviamente ahí también se va a determinar inclusive si tenemos alguien que representa a un tercero, ¿verdad? Claro. George, ¿qué nos puede decir? O sea, ¿qué nos puede decir, Jorge, si habláramos de un mandato? Carlos no quiere aparecer en la asamblea y te da un mandato a ti, Jorge. Yo actúo como tu representante. Yo puedo, con una simple carta poder, yo puedo acudir a la asamblea como representante de Carlos y la decisión que yo vaya haciendo con tus instrucciones o con una libertad, tomar la decisión para que en su momento sea el voto que directamente hizo Carlos. Y entonces, en ese caso, amigo, ¿tendría la sociedad que entonces armar el expediente de beneficiario controlador? Porque obviamente el que está asistiendo a la asamblea no es Carlos, sino es Jorge. Tendría que nada más agregar la mención del poder, de la personalidad que en su momento está acreditando. Y entonces armar el expediente, ¿no? Y armar el expediente. Ese expediente que en términos de la resolución miscelánea fiscal tenemos que tener. Así es. Y es sí, ahí... Porque en unos términos, perdón que te interrumpa, en unos términos de beneficiario controlador, así el término más exacto dice cualquiera que se beneficie de la sociedad, es beneficiario controlador. Así aquí no es de que si tengo más capital, menos capital, mayores facultades, no. Te beneficias de una de otra forma, beneficiario controlador. Entonces estamos hablando que ese beneficio puede ser desde que recibo dividendos, así es, desde que a lo mejor me da cierto estatus porque soy accionista de la empresa X, o me da a lo mejor acceso al club deportivo Chapultepec porque soy socio de la empresa X. Sí. Eso ya es tener un beneficiario, ¿verdad? Ya. Es un beneficiario. Sin embargo, la misma ley el mismo 32B ter del Código Fiscal de la Federación nos dice que para saber si hay un beneficiario controlador es que una persona en sí pueda tener en su mano o en su poder la decisión de acumular o repartir ingresos o inclusive de distribuir utilidades, ¿verdad? Que es ahí donde hace la separación entre lo que es un simple beneficiario y lo que es el beneficiario controlador, ¿verdad? Y desde la asamblea lo podemos saber. ¿Por qué? Porque desde la asamblea, si yo digo, Jorge Nava Hernández tiene en su poder o lo designo como representante del Consejo de Administración o por votación queda como representante del Consejo de Administración, entonces podríamos estar hablando que si Jorge Nava Hernández es accionista de la empresa y al mismo tiempo quedó ya como el presidente del Consejo de Administración, entonces Jorge Nava Hernández podría ser el beneficiario controlador, ¿verdad? Y es ahí donde está exactamente esta situación. Y la asamblea es uno de los efectos fiscales que va a tener, Jorge. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente desde la asamblea ahí está diciendo, a ver, cualquiera que tenga este tipo de facultades. Tú me has explicado en muchas ocasiones, Jorge, que tenemos tres tipos de personalidad en México, ¿no? ¿Cuáles son estos? Compártelos a nuestros amigos. A ver, recuérdame un poquito Me decías por ahí Ministerio de Ley, entre otros. Estamos hablando del tema de la representación. Básicamente tenemos tres. La representación por Ministerio de Ley, la voluntaria y la orgánica, que es una combinación de ambos. Por Ministerio de Ley, rápidamente. Es la que yo adquiero y soy representante de alguien porque la ley simplemente así me lo manda. Por ejemplo, tu hijo Carlos. Sí, claro. Tú en su momento fuiste representante de él. Sí, claro. Hasta cuando tenías la patria potestad. ¿Cómo se originó esa patria potestad? Por ley a partir del nacimiento. Así de sencillo. Y tú tenías facultades inmersas en la ley para pleitos y cobranzas, que son facultades de juicio. Para actos de administración, por si él tenía bienes a su nombre, tú podías rentarlos. Y tenías de dominio para el punto de que si tenía bienes también a su nombre,
puedes en su momento venderlos con causa justificada ante el juez. Eso es básicamente la represión por ministerio de ley. ¿Qué otros ejemplos se abarcan aquí? El tutor, el albacea, El curador. el curador, a veces el síndico, para ciertos efectos, el síndico, que son casos donde que dice, tú tienes facultades. ¿Por qué? Porque sí se me antojó y lo dice la ley. ¿El litisconsorcio caería también en Ministerio de Ley o ese ya caería orgánico? No, también queda con el Ministerio de Ley porque nos dice que es la forma en que podemos comparecer conjuntamente en un juicio y que nos obliga la ley que tienes que tener un representante. A mí no me preguntes, tú tienes que tener un representante común para todos los que van a litigar. Entonces, es cuando la ley dice, te representas porque te representas. Como lo que está pasando ahorita en los amparos en contra del Tren Maya, ¿no? Así es. Que todos los si hay una dueños de pluralidad tierras, de afectados, dicen tienes que haber un representante común que va a acudir a todos los juicios y que va a perjudicar a todos. Y ese trae representación por litisconsorcio. Exactamente. La represión orgánica, la voluntaria, muy fácil de entender lo que es a partir de un poder o de un mandato, el que otorgamos directamente ante un notario. Todas aquellas que vienen comprendidas del 2554, 2558 del Código Civil, ¿no? Así es, todo eso. Y la orgánica es la que le corresponde a la sociedad. Pero aquí hay una doble situación, porque yo la considero como una combinación de ambas. Porque si bien el hecho es de que todas las facultades, por ejemplo, un administrador, que es el representante orgánico de la empresa, es necesario, porque si no, la empresa no se puede valer por sí misma, es una ficción, necesita forzosamente un representante. Claro. Todas sus facultades vienen por ley a partir del artículo 4, del artículo 10, el artículo 4 y el artículo 10 de la Ley de Generaciones Mercantiles vienen todas las facultades de administrador único. Y el cuarto dice todo aquello que sea para la sociedad, todo. Y todo es todo. Ahora, ¿y qué tanto, George, se aleja el concepto representante legal del concepto beneficiario controlador? Porque esto es algo que nuestros amigos de repente tienen esa duda, ¿no? Bueno, no tenía que haber una gran separación siempre y cuando nuestro criterio para esos términos es demostrar o acreditar si el representante tiene un beneficio directo de la sociedad, en cuyo caso, a mi perspectiva, sí lo podemos contemplar como un beneficiario controlador. Sí, si es una persona que solo no tiene un beneficio, pero que tiene que estar establecido a partir del propio contrato o del propio acto unilateral, entonces no lo podemos establecer como un beneficiario controlador. Pero por el régimen que está contemplado ese esquema, siempre que tenga un beneficio, el mínimo, es un beneficiario controlador. Un beneficiario, fíjate. Entonces ve lo importante, ¿no? Esta asamblea, le damos poderes a alguien con su representación y aparte es accionista, beneficiario controlador. Y hablando del tema de asambleas con la representación, para concluir, es muy importante que revisemos siempre los estatutos de nuestras empresas, porque uno de los aspectos más importantes que por ley establecen para el tema de los títulos de crédito es que las empresas, te voy a hacer la pregunta primero en el ejemplo. Si tú tienes una empresa que va empezando a funcionar y tienes un administrador ajeno, que apenas le vas a tomar con confianza porque le quieres dar una administración objetiva, ¿tú estarías de acuerdo en darle títulos de crédito para que él pueda firmar cheques y pagarés? No, porque no confío todavía en él. Y para que no lo tenga, ¿qué harías? Pues tienes que darle un poder especial. O sea, si no lo tiene, no tiene esa facultad. Tú así lo entenderías. Así es. Bueno, la ley de títulos de crédito no dice lo contrario. Sí, porque es administrador, ¿no? Dice, mientras administrador, aunque no digas nada, tiene facultades para otorgar títulos de crédito. Si las quieres quitar, tienes que limitarlas. Tienes que limitarlas y tendrías que darle una categoría diferente. Y tienes que darle una situación distinta. O sea, todo esto tenemos que contemplarlo porque es lo que tenemos que siempre visualizar a partir de la ley y empatarlo con los estatutos de acuerdo a las necesidades, y es importante llevarlo en este caso a una asamblea extraordinaria si lo queremos modificar. Fíjate. Muy bien. Vamos a contestar unas preguntas de nuestro auditorio, Jorge. Claro. A ver, vamos a ver. Nos dice por aquí Juanita Guadalupe. Nos dice, buenas tardes, excelente información, gracias por compartir sus conocimientos. Una duda. En el caso de una sociedad de producción rural, ¿qué tipo de actas me recomienda celebrar? Bueno, no hay una división completa de si hay una asamblea ordinaria y extraordinaria, sino siempre es general. Entonces, en este caso, lo importante de esta sociedad es ver los estatutos y ver cómo contemplaron sus celebración de asambleas y si hay un quórum especial de extraordinarias. Okay. ¿Por qué? Porque no hay un régimen por ley. Entonces, siempre nos remiten a las sociedades mercantiles, pero depende mucho del fedatario que le haya constituido.
Sí, para sí. verificar esa parte. Entonces, ahí depende mucho de qué es lo que quiere modificar o qué le quiere celebrar para esa parte. Digo, nos podemos ir al principio básico. Si quiere cambiar la sociedad internamente, vete a una extraordinaria. Y más extraordinaria a un quórum elevado. Sí, claro. Si te vas a un término del día a día de la empresa, vete a una asamblea ordinaria. Sí, que sería ese el punto, ¿no? Porque, digo, yo creo que tendremos que partir de la base de que todas las SPR se conforman conforme a la ley agraria de cada estado de la República, ¿no? En este caso, es federal. Sí, bueno, o sea, tenemos la federal, pero la federal ya ves que nos remite a Sí, de sí, cada estado claro. de la República. Sí, claro. Entonces, sí. Aquí lo importante, digo, yo a mí me tocó mucho en Chiapas, Sí. las famosas CPRs por allá. Entonces, sí, era muy común siempre que visualizar el estatuto porque te puede acoplarla más parecida a una SA o más parecida a una sociedad de responsabilidad limitada. Una SDRL, sí, claro. Así es. Que de hecho por naturaleza son más parecidas a la SDRL, ¿no? Sí, Cuando son más somos parecidos. omisos. Exactamente. Cuando somos son omisos. son más parecidas. Ok, muy bien. A ver, entonces nos dice por aquí Eder Fabián. Dice, buena tarde. En la Asamblea General Ordinaria es importante incluir el importe del resultado del ejercicio o solo con el hecho de hacer referencia a los estados financieros es suficiente. Bueno, la ley nos establece corporativamente que estados financieros, Así es. pero contablemente yo creo que tú darías una mejor respuesta en ese sentido. No, fíjate que no es necesario incluir el resultado, porque precisamente si aprobamos estados financieros, pues debe estar el estado financiero incluido dentro del acta de asamblea y ahí se puede ver si hay pérdida o ganancia, ¿no? Sí, entonces, estados financieros únicamente. Aquí nada más yo creo para completarle un poquito a nuestro amigo Eder, lo único que sí tendríamos que poner es de que en el caso de que haya informe del comisario que técnicamente se supone que tendría que haberlo, pues el comisario sí puede hacer mención de si hay ganancia o hay pérdida y si tuvo alguna observación de ese resultado, ¿no? Claro. Que sería nada más por ahí, por ese lado. Sí, y también destacar corporativamente hablando que si va a haber utilidades, los socios tienen que aprobarlas. Sí, por No es supuesto. suficiente que se arrojen, tienen que aprobarlas los socios para que surjan como tal las utilidades y en el momento de querer repartirlas o recapitalizarlas o mandarlas a otro fondo. Y fíjate, aquí déjame hacer un comentario corporativo fiscal. Porque cuando nosotros queremos repartir fiscalmente dividendos, muchos pues, nos vamos siempre al cálculo de la famosa cuenta de utilidad fiscal neta, que es para sacar dividendos libres de impuestos, ¿no? Sin embargo, muchos perdemos de vista que para que precisamente podamos hacer reparto de dividendos a nivel fiscal, deben de existir las utilidades contables. Si no hay las utilidades contables, entonces no puedes repartir dividendos, porque si los repartes, eso se traduce en una reducción de capital. Entonces, ¿qué pasa aquí? Básicamente, el tener y poner dentro de una asamblea el monto de la utilidad te ayuda a poder construir correctamente tu cuenta de capital contable. Hay una norma de información financiera, Jorge, que es la NIFS C11. Esta norma de información financiera precisamente regula los registros contables del capital. Ahí nos dice que precisamente esa cuenta se afecta por las decisiones de los socios y lo que por asamblea se acepte. Entonces, técnicamente yo como contador, para poder registrar contablemente el resultado del ejercicio, pues por mecánica lo hacemos, pero legalmente, o bueno, mejor dicho, muy apegados a la norma de información financiera, tendríamos que estar viendo que en el acta de asamblea los socios lo hubieran aceptado. Así es, y sí, también resultado. aparte de la norma, el artículo que es 16, 17 o 18 de sociedades mercantiles. Es Exactamente, igualito. es igualito. De hecho, van Sí, de la mano. Sí, así es. De hecho, ahí inclusive este artículo, bueno, precisamente los artículos 16, 17, 18 y 19 dicen, ok, si vas a repartir utilidades, entonces si hay algún año con pérdida, tienes que tomar una decisión, ¿verdad? Sí, claro. Es o el accionista paga o la amortiza, utilidad, ¿no? Amortiza, exactamente. Claro, muy bien. A ver, nos dice Eli Moore. Dice, ¿qué leyes? A ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿qué leyes? ¿Qué leyes? Por favor, Ley menciona. General de Sociedades Mercantiles es la básica. Y algunas menciones que ha dado de títulos de crédito, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Pero la básica, Ley General de Sociedades Mercantiles. Y también por ahí lo que mencionamos del Código Fiscal de la Código Federación, Fiscal, ¿no? Código Fiscal. De acuerdo. A ver, nos dice Raúl Torres. Buenas tardes. Si el capital está suscrito pero no fue exhibido en 2021, en términos contables sería cero, pero para fines fiscales considerarán que
se debe actualizar para efectos de la CUCA? Gracias. Ok, esta la contesto George. A ver. Bueno, recordemos que la cuenta de capital de aportación, precisamente como lo menciona el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos dice que se trata de la actualización del capital suscrito y exhibido. Es decir, que no basta con que yo haya dicho yo quiero estas acciones, sino que aparte tuve que haber sacado de yo, ahí está el dinero, ¿no? Entonces, si desde el punto de vista corporativo quedó suscrito, pero desde el punto de vista contable no está exhibido, entonces fiscalmente no existe la cuenta CUCA. Y ese es un tema muy importante que tenemos que cuidar. El artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta lo menciona profusamente. Sin embargo, Jorge, aquí me gustaría que le adentráramos un poquito más a Raúl. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo se supone que tiene el accionista para exhibir el capital? Bueno, si no lo dice, en ese sentido, entramos a una hipótesis en que la sociedad se lo pueda requerir al momento que sea un año de ejercicio. Después de un año de ejercicio lo puede requerir y le tendrá que notificar a través de los medios que establece la ley para pedir el requerimiento del pago de las acciones, y si no logra vender, al momento puede pedir que se vendan las acciones a un tercero, más, ¿verdad? a otro más. Lo importante de todo esto para el tema de los aumentos de capital es siempre ya tratar de acostumbrarnos por el tema de esa exhibición del capital, tener siempre una exhibición de capital a futuro, es decir, a plazo mediante condición o plazo. El evento del plazo es el mejor. ¿Por qué? Porque yo me obligo a pagar las acciones que yo estoy suscribiendo en ese momento, pero en el término de 2, 3 años que queramos, podemos llegar a la exhibición total. Perfecto. Que a través del cual jurídicamente el capital sí está aumentado, pero está con obligación de pago por parte de los accionistas. Sí, pero ya sí previamente acordado, ¿no? Así es, y obviamente en asamblea. Claro, en asamblea acordado. Así es. Pero si no se acordó, al año o me lo pagas o se lo vendo a otro. Así es. Es decir, es lo que decimos por ahí corporativamente, que te recojo las acciones, ¿no? Así es. Así le decimos a eso corporativamente. Y solamente hasta última instancia te permite, de cierto modo, amortizar. Claro. Pero siempre te pide seriamente, véndelas. Sí, si judicialmente de plano ya de plano nadie las quiso, Así ya nada, es. entonces sí, ¿sabes qué? Pues amortiza tu capital, redúcelo. Así es. Ok, entonces es una parte importante. También nada más para terminar con esta pregunta, recordar nada más que el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, hablando en lo que es aportaciones de capital y aumentos de capital, ahora nos exige que como parte del integrante de la contabilidad debiéramos de tener la asamblea debidamente protocolizada ante notario, porque ahorita hablamos de esa parte, George, me gustaría que me dijera cuáles actas sí, cuáles actas no tendrían que tener la fe pública. Ahorita lo platicamos después de las preguntas para nuestros amigos, pero nos dice que tendremos que tener nuestra acta de asamblea, nos dice que tendríamos que tener copia del estado de cuenta bancario de la sociedad, de donde llegó el dinero, si es que fue en dinero, y si no fue en dinero, si no fue con bienes, el avalúo, que ahorita también hablamos de este tema de los avalúos, ¿no? Claro. Y nos dice que aparte, si nos es posible, tenemos que tener copia del estado de cuenta del accionista de donde se dio el origen de los recursos, ya como parte de la contabilidad. Claro. ¿Precisamente para qué? Para soportar este tipo de cuentas como la cuenta de capital de aportación. Claro. Muy bien. Muy bien. A ver, nos dice por acá Pedro Benítez. Saludo, muy buen tema. Una pregunta, espero esté dentro del tema. ¿Una sociedad civil puede tener actos de comercio, por ejemplo, una SC escuela, con la misma razón social puede abrir un restaurante o agencia de viaje? ¿Qué problema puede traer si lo hace? Ups. Bueno, aquí el tema es que la ley por ministerio de la ley transforma en mercantil. Claro, así de sencillo. Así, o sea, dice, te haces un acto de comercio, eres mercantil. Lo que pasa es que, mira, yo creo que también aquí la pregunta de Pedro, yo creo que viene mucho a algo que pasa, pero en las no lucrativas. Ya ves que las ACS y las CCC pueden tener esa característica no lucrativa. Sin embargo, a nivel fiscal, la ley del impuesto sobre la renta, Jorge, nos marca por ahí en sus artículos 79 al 81 que se nos permite a las SCs y las ACs no lucrativas llevar a cabo ciertos actos que queden fuera de nuestro objeto social, siempre y cuando sean o se hagan con el objetivo de contribuir a nuestra actividad. Ejemplo, George. Supongamos que yo me llamo Ministerios de Amor y ayudo a personas, a niños en condición de calle.
pero como no tengo los suficientes donativos para poder mantener a todos los niños que hoy día tengo, pues agarro y a los más grandes los pongo a hacer galletas y los mando a la calle a vender las galletas. Y todo el dinero que obtengo de las galletas, pues obviamente lo uso en el cumplimiento de mi objeto social. Entonces, esto la ley del ISR lo permite para los fines de una no lucrativa. Pero desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista civil, ¿eso estaría permitido? Sí está permitido por esa finalidad. Es decir, si cumplo mi objeto social, sí está permitido, pero es una línea muy delgada. Claro. Entonces, jurídicamente ya es una línea muy delgada porque la sanción vamos a llamarla así, sanción que no es el Código Civil, es, haces un acto de comercio, te vuelves mercantil. Te vuelves mercantil. Y te regulas por todo lo que diga la ley. Y todo lo que dice la ley es mercantil. Y fíjate, y es que es un tema importantísimo, George, porque en las escuelas pasa mucho. ¿Por qué? Porque mira, lo que está diciendo nuestro amigo Pedro Benítez, yo creo que es eso, ¿no? Es muy normal, a ver, me constituyo como una AC o como una SC, obviamente mi objeto social son fines de enseñanza, no tengo obviamente la situación de entre comillas, buscar lucro, pero abro una cafetería porque los estudiantes pues tienen que comer, los profesores cuando de repente están todo el día en la escuela pues tienen que comer, o como dice aquí también tenemos una agencia de viajes porque pues obviamente pues ya le vi que los estudiantes que se van de intercambio pues tienen que comprar el avión, tienen que ver dónde van a vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como un objetivo de darle un servicio a mi matriculado escolar, a mi plantilla docente, ¿podría hacerlo? Yo pienso que sí. Pienso que la salida más jurídicamente más viable para no entrar en esa línea delgada es hacerlo a través de contratos. Ok. En el que yo pueda participar en una asociación en participación. Con un tercero, ¿no? Con un tercero, para que el tercero haga los actos de comercio y yo reciba ciertas ganancias, pero como socio. Porque el ser socio de una sociedad mercantil o de una sociedad, en este caso no persona moral, que es la asociación de participación, no implica un acto de comercio. Claro. Yo puedo hacerlo sin necesidad de ese punto. O de otra manera, tener a lo mejor el restaurante, pues sí ponerlo, pero no ganarle a la comida. O sea, sacar mi precio de costo. A ver, ¿sabes qué? Yo le invertí $1,000 para hacer 10 comidas, entonces yo le voy a cobrar una cuota de recuperación. Ojo con el concepto que dije, ¿verdad? Cuota de recuperación. Yo le voy a cobrar una cuota de recuperación a cada persona que venga a comer. Y esto no me vas a mentir, George, esto pasa en nuestra alma mater. Claro. Pasa en UNAM. Por ejemplo, yo que estaba en la Facultad de Contaduría, entre la Facultad de Contaduría y la Facultad de Ciencias, en medio de lo que es el circuito universitario, allí hay una cafetería. Y pues digo, en las épocas de estudiambres, pues yo iba ahí y en aquel entonces, pues estoy hablando ya de algunos años, la comida me costaba $10. Y me daban una sopita, un guisado y un vasito de agua, bueno, 2 vasitos de agua, te de hecho 2 vasitos de agua. No era muy buena la comida, pero pues llenaba, que era la parte importante, ¿no? Entonces, y igual en la cafetería de la Facultad de Derecho, George. Claro. O sea, realmente no venden caro. Bueno, tenemos cafetería, tenemos que irnos a arquitectura o medicina. Bueno, es que la arquitectura era fifí. La arquitectura era fifí. Sí, no tenemos ni cafetería. Sí, no. Nos tenemos que ir al pasillo de la Salmonela, el famoso pasillo de Salmonela. Ya hay cafetería. ¿Ya hay? Sí, ya hay cafetería. Ya no he ido muy seguido. Sí, Carlos me dijo que ya hay cafetería. No, qué bueno que ya tienen Lo que no me dijo es si era de ahí de la Facultad de Derecho o si estaba afuera. Pero estaba ligada a la economía, sí, tal vez. Exactamente, pero me dice que hay una cafetería ahí cerca. Una vuelta. Sí. Pero esto pasa mucho, ¿no? Y es muy normal en las escuelas. Yo creo que nada más cuidando esta situación, Jorge, yo creo que, o una de dos, si realmente lo están viendo con ojos de negocio, mejor hacer un contrato asociativo, ¿no? Sí, exactamente. Si no quieren transformarse en ese riesgo, no quieren perder su calidad de ser no lucrativa, hacerlo a través de un contrato colaborativo, en el que a través de una acción de participación yo le doy ciertos elementos a ese negocio y yo solamente recibo utilidades, pero que el que realmente hace los actos de comercio es otra persona. Es otra persona. Y yo nada más me beneficio y ese beneficio lo meto en mi propio Lo meto objeto directamente social. para mi cumplimiento del objeto social. Eso es muy importante. Siempre el cumplimiento del objeto social, no ganancias. Perfecto. Muy bien, a ver, nos dice por acá Edre Fabián. Dice, a ver, los estados financieros que se aprueban en la Asamblea Ordinaria de Accionistas deben estar firmados y de ser así, ¿por quién deben de estar firmados? ¿Por el representante legal, el contador, ambos o no es necesario?
Ok. por los accionistas. Accionista principalmente, ¿no? Que Sí, son los que los aprueban. los aprueban y solamente si el estatuto así lo dictara el contador, ¿no? Así es. De hecho, digo, yo creo que por Ley General de Profesiones, George, por ahí, si no mal recuerdo, creo que es el artículo 12 de la Ley General de Profesiones. Bueno, en el artículo 5 dice que si para ejercer requieres de título profesional, entonces se entiende que eres profesionista, ¿no? Ujú. Y por ahí del 12 me recuerdo que decía que para poder considerar que ya estás ejerciendo a nivel profesional, pues obviamente desde una simple asesoría, recomendación o inclusive hasta consejo, ya se entiende por servicio profesional. Ujú. Entonces, si yo estoy como contador elaborando la contabilidad de una empresa, pues obviamente se supone que requiero tener cédula profesional. Sí, Y claro. si yo quiero tener o quiero darle certeza a los accionistas de que la información que está en el estado financiero cumple con lo que marca la norma de información financiera A2, A3 y A4, que es que sean veraces, que sean oportunos, que sean comprobables y obviamente aparte que cumplan con los postulados básicos contables, pues yo creo que debería de aparecer ahí mi cédula y mi firma, ¿no? Ujú. Como contador. Ujú. Entonces, lo más común y lo que yo he visto en la práctica, Jorge, es que lo firma o el presidente del consejo en el caso de que haya consejo de administración o el administrador único en el caso de que haya sido por administrador único más el contador, en ambos casos. Claro. Es como yo lo he visto. Y aunque no esté firmado, pero sí esté aprobado con orden del día por los accionistas. Sí, que claro. es la aprobación. Sí, que de hecho lo que le da la verdadera validez es la aprobación, ¿no? La aprobación, que eso no está firmado, es nada más que esté mencionado en el acta, Exacto. que lo aprobara. Perfecto. A ver, nos dice Adrián Gómez. Dice, buenas tardes, felicitaciones por su gran tema. Una pregunta, ¿la venta de acciones de una SADCB se debe de dictaminar aunque sea una microempresa? Nunca ha facturado más de 500,000 en el año, en más de 9 años y el capital suscrito y pagado es de 100,000. Bueno, mira, en este caso pasa lo siguiente, esta la contesto yo porque es una netamente fiscal, ¿no, Jorge? Recordemos que el dictamen de enajenación de acciones no es obligatorio. Un dictamen fiscal de enajenación de acciones siempre es 100% opcional y lo que se busca con este dictamen es que no se le aplique a los accionistas lo que marca la ley del impuesto sobre la renta en el capítulo 4 del título 4, que es enajenación de bienes. Tú lo conoces muy bien ese capítulo, George, porque es el que se usa para cuando vendes una casa, etcétera, ¿no? En ese mismo capítulo también está contemplado que cuando tú vendes bienes muebles, que ahí siempre se ha discutido, a ver, ¿las acciones son bienes muebles? Pues se llega a la conclusión de que sí. Entonces, en este caso, en lugar de que se les aplique una retención general del 20% sobre el total de la operación, mejor la persona a la hora de hacer su dictamen de enajenación de acciones, mejor pague el impuesto sobre la renta sobre una verdadera ganancia, como lo dice el artículo 124 de la ley del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, si yo dice ahí, a ver, tiene un capital de 100,000, va a vender todas las acciones de los mismos 100,000 pesos. Si tú me las compras, tú, Jorge, me tendrías que retener a mí, Carlos, que soy el que te estoy vendiendo, el 20% por concepto de ICR. Y tú tendrías que pagárselo al SAT. Entonces estamos hablando que yo nada más recibiría 80,000 pesos. Pero en cambio, ¿qué pasa si dictamino fiscalmente? Si dictamino fiscalmente, puede que a lo mejor en esa misma operación de los 100,000 pesos se determine que mi capital pues realmente tiene un valor entre pérdidas, ganancias, etcétera. Es toda una formulita que nos marcan los artículos 22 a 24 de la ley de ICR. Y se determina que mi capital actualmente tiene un valor de 90,000 pesos. Y yo te lo estoy vendiendo en los 100,000 pesos nominales. Entonces, ¿cuánto me gané? 10,000 pesos. Entonces, eso lo someto a las tarifas del impuesto sobre la renta y pues probablemente termine pagando a lo mejor 1,000 o 2,000 pesos de impuesto. Entonces, eso es lo atractivo del dictamen de enajenación de acciones. Pero que la pregunta sea que independiente de la sociedad es optativo. Es optativo. Así es, y quien se dictamina no es la sociedad, quien se dictamina es el enajenante. Perfecto. ¿Sabe? Que esa es una parte muy importante. Muy bien. A ver, ay, esta está larga. A ver, nos dice Gustavo Guevara. A ver, ahí está, nos dice. Se constituyó una persona moral, pero al tratar de sacar la fiel y la contraseña de la empresa en el SAT, ya no nos proporcionó dichas claves en virtud de que uno de los socios tiene adeudos con el SAT. El problema es cómo la persona moral cumple con sus obligaciones al no tener fiel. Dejando a la persona moral en estado de indefensión por no tener la fiel para dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, por lo que se puede
a ser acreedora a sanciones por no cumplir con sus obligaciones fiscales. Ya pasó más de un año sin solución. Si se disuelve la persona moral ante notario, la persona moral se libra de todas las obligaciones, puesto que nunca se llevó a cabo el objeto social. O bien, ante notario, el socio con problemas ante el SAT puede donar o vender sus acciones y con esto el SAT está obligado a dar a la persona moral a su fiel para cumplir obligaciones. Bueno, son varias preguntas, ¿no, George? Sí, y dio unas posibles soluciones. Digo, acerca de lo que tú puedes contar de lo fiscal, yo creo que lo importante es que si quieren continuar con la sociedad, que salga el socio momentáneamente. Exacto, ¿no? Que salga el socio. Si, por ejemplo, es un socio básico para la empresa, lo que pueden generar es un contrato de reporto. Claro. ¿Para qué? Para que momentáneamente tenga el control otro socio y en un tiempo determinado él regrese sin que pierda realmente el control efectivo dentro de la empresa, que también sería un beneficio del controlador. Para temas prácticos para nuestra audiencia, el reporto de acciones es como decirte te presto mi acción. Sí, te la presto, pero yo no parezco como algo de la sociedad. O sea, ante terceros, si yo se la presto a Carlos se ostenta como el dueño, como el yo puedo todo. Yo participo en la asamblea. Sí, exactamente. Pero él conmigo tiene un pacto secreto para decir, tú me la regresas en tal fecha a mí para que yo vuelva a tener el control efectivo de la empresa. Y él está obligado a cuidar mi acción hasta que yo regrese otra vez a tener posesión de ella. Eso es el reporto, básicamente. Entonces, si él se va a salir, si es una parte importante de la empresa, puede ser un reporto para que no esté figurando dentro de la sociedad, pueda obtener su fiel en ese sentido y pueda realizar sus obligaciones fiscales. Si se quiere disolver, está exento de obligaciones que son de imposición de dinero, sino de actividades, pero me imagino que las declarativas siguen estando ahí vigentes. No, pues de hecho las obligaciones declarativas, George, que son las fiscales, no te van a permitir hacer la liquidación si no cumples primero las obligaciones fiscales. Yo creo que lo importante es que el socio salga, ya sea si es de forma definitiva, a través de un contrato que enajene las acciones o las transmita, o simplemente el hecho de un reporte. Sí, pues mira, de hecho lo que nos dice mi amigo es algo que está pasando mucho en la práctica, George, porque en el año de 2014 se agregó, obviamente, como parte de esta situación, dentro de lo que es el Código Fiscal de la Federación, un artículo que es el 17H. Y el artículo 17H que habla de cuándo pueden restringir las firmas electrónicas ha venido evolucionando con el tiempo. Uh-huh. Y llegamos al año 2017. En el año 2017 fue donde le incorporaron al artículo 27 y al artículo 17H, ambos del Código Fiscal, le incorporaron eso, que ahora no bastaba con que la persona moral cuidara su reputación fiscal, sino que ahora tenías que ver que todos tus socios tuvieran la reputación fiscal, y no nada más la reputación fiscal, George, porque eso que le pasó a nuestro amigo es desde el tema de que si tú y yo somos socios de la empresa, pero tú no tienes dada de alta la clave de accionistas, sino que nada más tienes tu clave de honorarios, a lo mejor por ahí de salarios, y ya, pero apareces como accionista porque sí tienes RFC. Cuando yo a lo mejor quedé como representante legal de nuestra empresa, vaya a querer tramitar la fiel, no me van a dar la fiel porque tú no tienes el régimen de accionista. Uh-huh. O sea, puede que a lo mejor hasta ni siquiera es un adeudo, puede que a lo mejor nada más sea por un tema de que el régimen no está. O también la otra, a lo mejor yo en el SAT tengo, mi domicilio aparece como no localizado. Ese también puede ser una causal por la cual le están negando la fiel. O la otra, como bien él lo dice, pues sí, soy omiso en mis obligaciones fiscales. Entonces, si yo, Carlos, soy omiso en mis obligaciones fiscales, aunque Jorge vaya a tramitarla, no le van a dar la fiel a la empresa porque es un candado que se está poniendo. Y esto es parte de la base de todo lo que es el ataque a los esquemas defraudatorios de venta de facturación, George. Porque exactamente, ¿qué es lo que hacen? Pues agarro, me busco por ahí en la calle a un vagabundo que allá anda, pero pues que sí tiene papeles, sí tiene su INE, sí tiene todo, y pues lo agarro y oye, ¿sabes qué? Pues ven, te pongo como accionista, fírmale, te doy tu alipuz del día, además te compro el panal del Tonaya en el grandote, para que tengas, te doy de comer, te baño, te compro ropa, fírmale y órale, vámonos. Uh-huh. Nada más dime dónde te puedo encontrar, en qué parque te encuentro vagabundeando para que si necesito que vuelvas a firmar, me firmes, ¿no? Entonces, como pasaba esto, Jorge, por eso es que están diciendo, no, pues ahora a ver,
Ya no nada más es la personalidad. O sea, a pesar de que dijimos que jurídicamente tenemos personalidad independiente de la persona moral y la persona física, el hecho es que para fines fiscales sí te vinculan. Okay. Te vinculan y tienes que tener, o sea, tiene que estar bien los accionistas y la propia empresa. Lo que sí es que ya a la hora de que hablamos de un delito fiscal, ahí sí está totalmente separada la personalidad de cada uno, ¿no? Mejor respuesta no puedo tener la pregunta. Claro, ¿verdad? A ver, vamos a la otra. Nos dice Marco Zavala. Dice, una SADCB que no tenía creada su reserva legal para 2021 decide crearla. ¿Se debe protocolizar en el acta de asamblea ordinaria? Gracias por compartir. Sí, es ¿verdad? básico. De hecho, el 20 de sociedad mercantil lo menciona, ¿no? Sí, o sea, si no lo había hecho ese fondo de reservas, es importante contemplar en un orden del día y que se dé por cumplir esa obligación. Y hacer la separación de las Sí, exactamente. utilidades. Y en ordinario. En ordinario. En ordinario. Perfecto. Nos dice Salvador Ortiz. Excelente tema. Gracias por la enseñanza a los dos. De acuerdo con la regla 2.8.120, existe un procedimiento para identificar al beneficiario controlador. En la identificación de los beneficiarios controladores, las personas morales deberán aplicar lo dispuesto por el 32b cuarter, fracciones 1, 2, incisos A, B y C de forma sucesiva, como criterios para su determinación, de tal modo que cuando lo previsto en la fracción 1 del artículo 32b cuarter del Código Fiscal ha sido aplicado, pero no ha resultado en la identificación del beneficiario controlador, se debe aplicarlo de la fracción 2 con incisos A, B, C y D de dicha disposición. Lo pregunto porque indicó que cualquier socio que perciba dividendos es un beneficiario controlador y estoy confundido, ya que eso no dice la miscelánea. Ok, bueno, mira, en este caso yo creo que más bien nuestro amigo, más bien yo creo que se quedó con el primer ejemplo que pusimos, ¿no? Sí, lo que pasa es que la miscelánea fiscal te dice cómo identificar, pero realmente la ley no te da cabida para esa interpretación. Así es. O sea, la ley te dice, beneficiario controlador es todo aquel que beneficie en algo. Claro. Como tú dijiste, con un dividendo. Un dividendo. Entonces, el hecho sí lo entiendo a partir de esa miscelánea fiscal que te dice cómo puedes identificar. Pienso que esa miscelánea está hecha, por ejemplo, muy parecido a lo que se habla del dueño beneficiario. Es que ahí sí correcto. te decía cómo vas a identificarlo. Ahí sí. Pero en este caso el beneficiario controlador, por el tema de la propia ley del Código Fiscal, no da cabida a esa interpretación, a mi parecer, por el hecho que te dice, todo el que tenga beneficio, un beneficio el que sea, es beneficiario controlador. Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí la confusión de nuestro amigo, para dejarle bien en claro, lo que tú nos comentas, efectivamente, en este caso, Salvador, es correcto, ¿no? Lo que pasa es que aquí nosotros partimos precisamente de lo que acaba de comentar Jorge, porque la ley, precisamente el Código Fiscal de la Federación dice así, o sea, todo el que se beneficia por algo es un beneficiario. Sin embargo, donde hicimos la separación fue cuando dijimos, bueno, puedo ser beneficiario, pero no en todos los casos soy controlador. Y ahí es donde viene exactamente lo que tú mencionas, Salvador. En este caso, solamente y precisamente atendiendo a la regla miscelánea 2.8.120 en su correlativo con el artículo 32b cuarter, exactamente vamos a tener que para que verdaderamente puedas identificar la existencia de un beneficiario controlador, como su nombre lo dice, debe de tener el poder de toma de decisión, y lo decíamos hace rato. Es decir, que esa persona pueda decir o decidir cómo se reparten los ingresos y pueda decidir el momento inclusive de reparto o distribución de utilidades, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando verdaderamente existe el beneficiario controlador para fines fiscales. Y como bien lo dijo ahorita el licenciado Nava, pues obviamente tenemos que ver que no es lo mismo decir dueño beneficiario para los fines de antilavado que decir beneficiario controlador para los fines fiscales. Son diferentes. Son diferentes. Son diferentes. Nos dice Adrián Gómez. Otra pregunta. ¿El libro de actas en qué leyes se regula? Es que alguna vez vi uno en donde se contrataba a una persona que mediante una técnica copiaba el acta en hojas tamaño oficio o un libro, el cual era un libro de actas. Desconozco si esto es obligatorio o basta llevar un expediente con las actas levantadas. Bueno, el término libro evidentemente es el hecho de que nos imaginamos empastado y es donde viene a veces la técnica con algún láser, con alguna gelatina que impregna esa tinta en el libro para que queden las actas ahí contempladas. Puede ser un libro encuadernable, es decir, manejarlo siempre
hojas sueltas y llegar a un punto en que lo podamos encuadernar. ¿Para qué? Para que podamos llevar un mejor control de las asambleas y de las actas que se vayan a mencionar como tal. Pero sí, eso que nos acaba de mencionar, esa técnica es para el hecho de que queremos pasar un acta que sea celebrada a un libro que ya se encuentra empastado. Sí. Pero que no hay una regla básica de esa parte. Entonces, puede ser libros ya encuadernados. Hay incluso libros que vienen con un tornillito. Sí, para que le quitas, le pones y ya. Que le quitas, le pones de tornillito y ya se queda otra vez empastado. Sí, pues de hecho, lo que pasa es que recordemos aquí, yo creo que para comentarle a nuestro amigo, que el Código de Comercio es una ley muy antigua. O sea, es una ley expedida por Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Entonces, no, en la época de Porfirio Díaz, pues no había máquinas de escribir, no había computadoras, no había impresoras. Y la forma más fácil de conservar algo un libro. Era un libro, ¿verdad? Era un libro. Empezando por ahí. Y obviamente aquí nada más debemos de recordar que el mismo Código Federal de Procedimientos Civiles dice que todo lo que la tecnología y la innovación aporte va a ser válido, ¿verdad? Entonces, básicamente el concepto quedó así, pero en mi opinión, como bien decías, Jorge, mientras nosotros tengamos las actas debidamente firmadas, en el caso de las que tengan que llevarse con fedatario, con la fe pública, y estén en un orden cronológico, y las tengamos a lo mejor voy a sonar un poquito extremista, pero desde un simple recopilador de esos que le hacemos hoyos y ahí está, pero estén en orden, eso es nuestro libro. Es básico. Es nuestro libro. ¿Qué tanto necesitaría estar foliado? Pues yo creo que no, mientras estén en orden cronológico. Por cuidado de la empresa solamente, si ellos mismos deciden tener ese cuidado, sí lo pueden hacer. Pues es decisión por un propia. control interno, por un tema de compliance, interno. Más que por otra cosa, exactamente, ¿no? Por compliance. Por compliance. Nos dice Raúl Torres, si la ley agraria regula la SPR, la ley general de sociedades mercantiles se aplica supletoriamente para lo no previsto en la ley agraria, necesitamos emitir las acciones, estamos en esa duda. Sí, claro. Si no me recuerdo el artículo 5 de la ley agraria, nos dice que todo lo que sea supletorio se va directamente a la ley de sociedades mercantiles o al derecho civil común. Sí, efectivamente. Sí, pero si esa pregunta en concreto es si quieren emitir acciones, se pueden ir a la suplencia de la ley de sociedades mercantiles y a partir de la suplencia hacer la emisión, que básicamente es convocar a asamblea, celebrar una asamblea, poner orden del día para la emisión de acciones, darle la preferencia a los socios como tal y que los socios suscriban o que entren nuevos socios para poder cubrir ese capital que se vaya a aumentar con la emisión de acciones. Sí, cumpliendo obviamente con todo lo que decíamos hace rato de los artículos 110 a 112, 141 a 143, ¿no? De la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sí, así es. A ver, la siguiente, nos dice María Martínez. Un cordial saludo, gracias María. Nos dice, un socio de una sociedad puede hacer préstamos a la empresa donde es socio y si es así, ¿cómo lo puedo soportar? ¿Este tipo de evento tiene que estar previsto en el acta constitutiva o en un acta ordinaria? No tiene que estar en las actas. Fuera de las actas, la primera pregunta es si lo puede hacer a través de un contrato que le dé cabida a eso, que puede ser una apertura de crédito o un préstamo mercantil, dependiendo de la fungibilidad del dinero. O un mutuo, ¿no? O un mutuo. El mutuo. No lo recomiendo el mutuo por ciertas protecciones civiles, por eso nunca lo incluyo, pero préstamo mercantil o apertura de crédito. Sí, claro. Y que lo pueden hacer, el mutuo civil no quiere decir que una empresa no lo puede hacer. Sí, y aparte, si habláramos de tasas legales, el Código de Comercio contempla una tasa legal más baja que el Código Civil. Sí, claro. Sí, claro. Porque la del Código Civil es del mínimo del 9 y la del Código de Comercio es del 6, ¿no? Del 6. Así es. O sea, realmente nos conviene más el y él ha preguntado, no tiene que estar contemplada porque ahí partimos lo que decía Carlos, están independientes la personalidad de la empresa y la personalidad del socio. Aunque yo sea socio de la empresa, yo puedo darle dinero, pero en este caso me quito mi gorra de ser socio y me pongo como acreedor. Fíjate que yo creo que también un trasfondo que debe tener la pregunta de María Martínez, te voy a decir cuál es, Jorge. Mira, a nivel contable es muy común que los socios de repente quieran hacer préstamos de dinero, pero para evitarnos ciertas regulaciones de carácter fiscal, y digo entre comillas porque hoy día ya tampoco te puedes evitar eso, para evitarnos ciertas regulaciones lo que hacemos es que mejor se aportan como aportaciones para futuros aumentos de capital. Entonces, yo creo que es por ese lado. Yo creo que hay un punto que nos marcan entre lo que es la NIFCE 9 y la NIFCE 11, que nos marcan la clasificación de estas aportaciones para futuros aumentos desde el punto de vista contable.
¿sale? Donde nos dice que si no está contemplado dentro de un acta de asamblea que se van a dar esas aportaciones para futuros aumentos, dice, lo tienes que clasificar como un pasivo, es decir, como una deuda de la empresa. Ujú. Y por otro lado te dice la NIF C11, que es la que regula el capital desde el punto de vista contable. Dice, si tú tienes aportaciones para futuros aumentos de capital, para que estos los puedas contemplar dentro del capital contable, tienen que estar incluidos en un acta de asamblea de accionistas. Entonces yo creo que por ahí es donde va la duda de nuestra amiga, ¿no? Sí. Sí, y Entonces, tal vez lo que surge ahí puede ser lo que antiguamente hablaba de las obligaciones convertibles en acciones. así Porque es. te doy una deuda y al final de cuentas te la perdono y te incluyo como socio. Pero fíjate, y aquí vamos a volver a meter la cuchara para que le quede súper bien esta respuesta a nuestra amiga, ¿no? Recordemos que a partir de 2020 el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación dice que cuando pasa este tipo de situaciones, ya sea de aportaciones para futuros aumentos, ya sea préstamos capitalizados, entre otros, tiene que estar todo el soporte de origen de los recursos, el destino de los recursos. ¿Por qué? Hay un dicho popular, Jorge, que dice que la gata no era arisca, sino que le hicieron. ¿Qué pasaba? O sea, muchas empresas recibían a lo mejor dinero por cosas que no dieron factura y en lugar de reconocerlo como un ingreso y pagar su impuesto sobre la renta, en su caso su IVA, lo que hacían es lo reconocían como que uno de los accionistas lo dio como una aportación para futuro aumento e inclusive hasta lo ponían en un acta de asamblea, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasaba en este sentido, Jorge? Obviamente cuando llegaba el SAT, se los quería acumular como ingreso, pues se defendían como gato boca arriba y decían, no, pues es que aquí está, mira, el acta de asamblea lo reconoce y la ley general de sociedades mercantiles lo permite. Así que no es ingreso, y no es ingreso, no es ingreso, y no lo acumulaban. Entonces, con este cambio que le hicieron al Código Fiscal, Jorge, ¿qué es lo que ahora dicen? ¿Sabes qué? Ok, está bien, no va a acumular. Así lo dice expresamente el artículo 16 de la ley de ICR. Las aportaciones de capital y las aportaciones para el futuro momento no son ingreso. ¿Está bien? Pero en tu contabilidad tiene que estar copia del estado de cuenta de origen, copia del estado de cuenta de destino, y en el caso de que haya sido una capitalización de obligaciones o de pasivos, aparte tiene que hacerse un dictamen en los términos que marca la regla miscelánea fiscal 2.8.119 de la miscelánea fiscal 2022, en donde un CPR como un servidor, recordarás que yo estoy inscrito en el SAT como dictaminador y mi firma tiene firma de validez ante el SAT, tiene que hacer toda una serie de pruebas desde contables, de control interno e inclusive hasta de materialidad de la operación. Y certificar y decir, ¿sabes qué? Sí, efectivamente la deuda existe, derivó de esto, fue registrado contable correctamente y el valor del pasivo a esta fecha, que es cuando se capitaliza, era de tanto. Y con eso puede ya proceder a hacer la capitalización con los respectivos cambios en actas de asamblea. No. Entonces, imagínate. Por eso nada más mucho cuidado ahí para nuestra amiga con este tipo de situaciones, porque a partir de 2021, en 2020 hizo el cambio, pero entró para empezarse a hacer a partir de 2021. Ok. A ver, nos dice por acá Carla Delgado. Dice, buena tarde, mi pregunta no está relacionada con el tema, pero tengo esta duda de los anticipos de clientes a un proveedor. ¿Causan IVA? Sí, sí causan IVA. A ver, mira, recordemos en este caso, Carla, lo que nos dice el artículo 1B de la ley del IVA. El artículo 1B de la ley del IVA nos dice que cuando se considera que el valor de un acto de actividad para fines del IVA está efectivamente cobrado. Y nos dice que es cuando esto se reciba mediante efectivo, bienes o servicios o depósitos de cualquier tipo, inclusive tratándose de anticipos. Entonces, si el anticipo está vinculado a cualquier actividad como enajenación de bienes, prestación de servicios, arrendamientos o inclusive pues, compras de exportación, lo que sea, va a estar entonces sujeto y grabado por la ley del IVA. Esto, reitero, es una interpretación entre lo que te dice el artículo 1 con el artículo 1B, ambos de la ley del IVA. ¿Sale? Muy bien. A ver, nos dice Eduardo Domínguez. Buenas tardes. ¿La fecha cierta se puede acreditar con una copia certificada ante notario o corredor público? Sí. En este caso, ¿los corredores públicos pueden hacer copias certificadas, George? Sí. Vamos a hacer copias certificadas de documentos que ven en nuestro archivo. Nuestro archivo es
protocolo que lo entendemos con el notario. Sí, claro. Es decir, por ejemplo, si tú hace meses me hiciste una operación conmigo leyendo que sea y quieres tener una copia de ese documento, de ese acto, del documento que esté en el acto, yo te puedo dar una copia certificada del mismo. Pero si yo llego, por ejemplo, ahorita y te llevo un contrato de que vendí mi coche. Es un cotejo. Ese es un cotejo. O sea, es muy similar porque, fíjate, cuenta, certificamos Así que es, se tiene encuentre... tiene la misma validez, Sí, ¿no? si tú tienes, evidentemente así lo podemos hacer por el término de ser una contabilidad del comerciante, que es el del artículo 3350 del Código de Comercio, todo ello relativo a su contabilidad, podemos entonces darle una certificación de todo. Entonces ahí es donde está. ¿Y esto por qué hacía el comentario? Porque de repente todos creemos que el único que puede hacer copias certificadas es el notario. Y no es cierto, los corredores públicos también. El corredor público también, por la parte del fedatario que tenemos. Exactamente. A ver, nos dice Elvia. Buenas tardes, excelente tema. Creo que debe de haber alguna forma de cumplir con las obligaciones fiscales cuando hay alguna inconsistencia en el acta constitutiva. Y en el SAT no te generan la firma electrónica. Un caso es que a una empresa se le determinó un crédito fiscal derivado de sus facultades de revisión de la autoridad. No se puede liquidar por el crédito, pero al acudir al SAT a sacar la firma electrónica, el mismo sistema de ellos la bloquea y no la genera. Y no dan alguna respuesta de cómo poder generar la firma electrónica, quedando en estado de indefensión y vulnerable a multas por omisión de obligaciones. Muy bien, Elvia, ¿qué te recomiendo aquí? Vayan a Prodecon. En Prodecon existe un procedimiento que se llama procedimiento de queja, en donde obviamente tú dices, ¿sabes qué? Mira, a ver, tengo este problema, no tengo firma electrónica, me dicen que es por un crédito, obviamente ahorita no tengo dinero para el crédito, sin embargo, como no tengo firma, no puedo cumplir con mis obligaciones fiscales. Y como bien lo acaba de decir ella, un estado de indefensión, porque no es que yo no quiera cumplir, es que tú me estás bloqueando para no permitirme cumplir. Entonces ahí estamos hablando que hay una violación claramente a lo que es primeramente el principio de legalidad, porque si bien la ley le permite no darte la firma, no dice que no te permita no cumplir. Y al no tener un procedimiento establecido para cómo cumplir tus obligaciones fiscales mientras no tienes firma, la autoridad debería tenerlo. Aquí lo que yo te pudiera sugerir es, al no tener firma y al no tener un procedimiento, es vete a Prodecon, mete el procedimiento de queja y al mismo tiempo haz tus declaraciones en formatos impresos, haz un escrito libre y llévalos a la oficialía de parte de tu administración tributaria. Y ahí mételos. Eso es totalmente válido en los términos que te dice el propio Código Fiscal dentro de su artículo 6 y artículo 12. Parece que ya son todas las preguntas, George. Muy bien. Amigo, para terminar con estos minutos que nos restan del programa de hoy, que ha sido un programa muy bueno. ¿Cuáles actas de asamblea tenemos que tenerlas con fe pública y cuáles no? Por el hecho de la fecha cierta, todas. Todas. O sea, desde una ordinaria hasta una extraordinaria. Exactamente. Aunque no tengamos realmente un ingreso de dinero a entrar en esas situaciones, sí puedo tenerlas contempladas. ¿Por qué? Porque una aprobación de estados financieros, que sea una hipótesis de la ordinaria, es importante tener la fecha cierta. Sí. Para el estado financiero. Si es un nombramiento de gerente, no está la fecha cierta, pero ¿cómo acreditamos la personalidad de un gerente? Siempre a través de esa formalización que se tiene con corredor o notario. Sí, pues de hecho el artículo 19 del Código Fiscal dice bien claro, ¿no? Que para poder hacer la representación de una empresa... Sí. Anteriormente podía yo incluir las únicas que no tenía que ser necesariamente formalizadas, son los aumentos o disminuciones del capital variable. Pero con el tema de la entrada de esta tesis jurisprudencial, ya es necesario hacerlo por la fecha cierta. Ok, bueno, entonces esta parte exactamente está por ahí, pero ahora, por ejemplo, y si una empresa ahorita quisiera regularizar y sabemos que la economía ahorita pues está dura, ¿no? Está medio difícil. En el mínimo necesario, entonces, ¿para cuáles sí podríamos ponerle fecha cierta y a cuáles podríamos así como que decir, esta no le pongo? Todas aquellas que se vayan a inscribir. Entonces estaríamos hablando, si nos remitimos al Código de Comercio, al 25, nos diríamos que serían... Cambios de administradores, cambios del objeto social, modificación de facultades. Por ejemplo, si queremos hacer una venta de acciones y queremos reconocerla en asamblea, no hay necesidad de tener que inscribirla y tal vez ni siquiera tener que formalizarla. Podemos hacer en el libro de actas y todas esas transmisiones de acciones guardarlas para reconocerlas en un acta posterior, la que sí vayamos a formalizar.
Entonces, todas aquellas que no necesiten un registro inmediato o una comprobación, sea fiscal o sea jurídica, por el tema de administrador y demás, no hay necesidad que formalizarla, pero sí debe de sentarse en el libro de actas. Sí, claro. Entonces ahí es donde está. Ahora, y precisamente hablando de este punto de donde es, de esto que es la formalización del acta, ¿qué nos puedes platicar de la figura del escrutador? Porque mucha gente tiene la duda, porque dicen, es que Jorge me está nombrando a mí, Carlos, como el escrutador. Yo como una persona que ni siquiera soy accionista, a lo mejor soy un empleado de la empresa, pero me estás poniendo como escrutador, ¿qué responsabilidades tengo y realmente en qué consiste mi labor por ser escrutador? Responsabilidad ninguna. Solamente la única es que el propio estatuto nos diga que el escrutador tenga una función, lo cual no he visto ninguna sociedad que te mueva como ejemplo donde sí lo pongan. Es una costumbre poner el escrutador. ¿Quién es que el escrutador el que me va a verificar si están presentes? Pero el escrutador básicamente le puede ser el mismo presidente de la asamblea. Sí, se puede nombrar problema. a sí mismo como escrutador. Sí, claro. Que es la función de saber si están presentes los socios, que le presenten sus acciones, acreditar que están presentes y como tal, al final, elaborar el acta de asamblea. Y si en el mismo acta los socios lo deciden, pues que ahí, porque yo he visto muchas actas de asamblea, Jorge, donde al último le ponen, y se designa como escrutador a Carlos Gutiérrez Pérez para que después asista con, con el notario o con el fedatario para protocolizar. Que ahí sería también el caso del delegado especial. ¿Qué es El delegado especial. El delegado especial es figura de un representante para el efecto que establece ese acuerdo de asamblea. Solo para eso. Solo para eso. O sea, mi representación que se ostenta es únicamente para formalizar ante notario o ante corredor público. Hasta ahí termina la responsabilidad. Perfecto. ¿Debe de firmar el acta? Mi parecer debe ser que sí. ¿Por qué? Para acreditar que estuvo presente. Muy bien. Fíjate, en este sentido y precisamente esta es una de las situaciones importantes que tenemos que poner porque podríamos decir lo que es nada más una representación transitoria, ¿no? Eso es un mandato transitoria. transitorio. Es un mandato. Yo te mando a ti que lo formalices y terminó tu mandato. Así es. De hecho, nos dice claramente el Código Civil, ¿no? Causales por las que termina el mandato. Por haberse cumplido. Por haberse cumplido. Se acabó, Sí, no necesito y que se me lo acabó. revoquen, no nada. Simplemente ya Nada. cumplí y ya se acabó. Caso contrario, si no hay delegado especial que se nos olvidó, híjole, no pusimos delegado. ¿Quién va a hacerlo? El administrador. El administrador, ok. Porque es el representante por Ministerio de Ley, el orgánico. Muy bien. Y fíjate, ahora dentro de los nuevos requisitos que tiene un acta de asamblea ordinaria, George, precisamente y por eso te hacía yo la pregunta de si la tenemos que protocolizar o no, viene un tema muy particular, ya que en los términos que te marca el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en la fracción 20, le agregaron para este año 2022 que en el acta de asamblea tendría que estar un informe sobre la situación fiscal. Es decir, ¿quién tendría que rendir este informe? En mi opinión, George, si me lo permites, yo creo que tendría que ser el comisario de la sociedad, ¿no? Claro. Porque por Coincido. función se supone que es el que tiene que vigilar, ¿no? Coincido contigo. Entonces, eso tiene que estar incluido a partir de este año 2022 como parte del acta de asamblea. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Fíjate que si no lo hacemos, aquí tenemos un tema. Yo lo he estado analizando, Jorge, y no sé si coincides conmigo con lo que te voy a En comentar. las ordinarias. En las ordinarias, Que así es. anualmente. Okay. Lo he estado analizando y es lo que estaba pensando. Si derivado de no tener un informe fiscal, porque a lo mejor el comisario, porque hay muchos comisarios que nada más están de nombre, ¿no? O sea, realmente no hacen su verdadera función como lo marca la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si derivado de esto, Jorge, llegara a haber un delito fiscal, es decir, se omitió algo y se cometió un delito fiscal a lo mejor con conocimiento o sin conocimiento, tú sabes que penalmente hablando, pues el desconocimiento de la ley no nos exime de responsabilidades, ¿verdad? Claro. Entonces, imagínate si derivado de esto llegara a haber una consecuencia de carácter fiscal. Yo creo que eso es algo que tenemos que cuidar, ¿no? Sí. Entonces, uno, poner comisarios que sí funcionen, ¿no? Es decir, que sí hagan su labor. Siempre la recomendación básica es que su contador sea el comisario. Yo creo que mejor el auditor, ¿no? O el auditor. Acuérdate que como contador está subordinado, o sea, como contador interno Sí. está subordinado.
Sí, y sí, vas sí. a poner lo que tu patrón quiere que pongas. Sí, claro. En cambio, el auditor externo, pues no está subordinado, Sí, es claro. una figura independiente por excelencia, ¿no? Así es, así es. Bueno, me corregiste mucho mejor. Pero sí. Yo decía por el principio básico de su conocimiento. Sí, por supuesto. Claro. Sí, pero yo creo que el auditor, ¿no? El auditor El sería- auditor sería el más recomendable en ese es el aspecto. más recomendable en ese sentido. Digo, y como partiendo de comisario. un gobierno corporativo, qué mejor. Claro, Qué mejor. claro, definitivamente. Porque el poner este informe puede ser algo tan sencillo, Jorge, como agarrar y sacar unas opiniones de cumplimiento cada mes de la empresa, que tu contador te vaya dando tus opiniones. Y lo pones, mira, ¿sabes qué? Cada mes fui vigilando que la empresa no debiera declaraciones. Eso ya es un informe fiscal. Ujú. Y al último también le pides que te impriman lo que hoy se llama visor de nóminas, Jorge, que es un reporte que el SAT emite donde te dice, a ver, ¿cuánto fuiste pagando de tu impuesto sobre la renta por sueldos y salarios en cada periodo? Y si hay diferencias entre los recibos de nómina que timbraste para fines de los trabajadores y entre lo que pagaste. Entonces yo creo que puede ser algo tan sencillo como eso, Jorge, de que el auditor, o en este caso el comisario, ponga sus 12 opiniones de cumplimiento como evidencia, más el visor de nóminas, más la opinión de cumplimiento del Seguro Social, más la opinión de cumplimiento del Infonavit, y creo que con eso, o sea, puede ser algo tan sencillo como eso, o puede ser algo tan rebuscado como una mini auditoría al área de impuestos, ¿no? ¿Sabes qué? Me metí a ver cómo determinaste tus impuestos, que hayas presentado las declaraciones en tiempo, que presentaste informativas y que no estás comprando facturas. Entonces, pues también eso ya es parte de, ser una parte de esto que ya va a formar parte del acta de asamblea. Entonces, a partir de este año, Jorge, eso va a ser una parte muy importante para nuestros amigos. que Para tenemos que apuntarla para anualmente hacer la asamblea. para anualmente hacerlas. Ujú. Entonces, de ahí exactamente yo creo que es donde viene uno de los grandes puntos que le darían peso a sí estarla protocolizando, ¿no? Sí, 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 sí. Para que quede como evidencia de que sí estabas bien. Sí, entonces realmente ya no podemos eximir de formalización. Definitivamente. Ya no. A ver, tenemos unas últimas preguntas por ahí de nuestros amigos, Jorge. A ver, nos dice López Guevara. Dice, resoluciones unánimes tomadas fuera de asamblea por todos los actuales accionistas de la sociedad denominada, ¿es válida para disminuir el capital de una SA? Sí. ¿Cómo tendría que constar esto? ¿Nada más en un documento por escrito? Lo que se establece es que la sociedad anónima dio una hipótesis de aquellas asambleas en las que todos estén unidos, presentes y no tenga que convocarse a asamblea para evitar la parte de la convocatoria. Sí. Siempre que haya unanimidad, se establece que podemos establecer cualquier acuerdo. ¿Qué es lo que le llaman, no? De cuando está el 100% del capital Así presente, es, ¿no? Así es. Es muy importante que esto debe estar pactado en estatuto, porque que la ley lo dice, en el estatuto de la empresa debe estar contemplado esta hipótesis. No es un derecho de ley, tiene que estar contemplado en el estatuto, precisamente por las sociedades que son muy viejitas, que puede que no estén contemplado esa situación. Ok. Pero si no hay una situación de este tipo, normalmente el estatuto básico siempre lo trae, que pueden tomarse resoluciones fuera de asamblea. ¿Qué es lo importante? Que tienen la misma validez como si fuera convocado y estuvieran reunidos en forma del escrutinio de uno por uno. Entonces, la recomendación para nuestra amiga sería decirle, a ver, hay que leer tu estatuto para ver que el estatuto lo esté Sí, que lo contemplando. contemple nada más. Y si es así, debe entonces estar es básico, en la parte de asambleas, debe establecer esa mención. Si está esa mención, no hay ningún problema para disminuir el capital a partir de esa situación. Perfecto. A ver, nos dice nuestro amigo Mimega. Cuidando su artículo 9 de sociedades mercantiles, que Sí. son las publicaciones y demás. Sí, claro, Que para es- que tenga validez, ¿no? Exactamente. Subirlo a lo mejor el PCM El o PCM, y si hacerlo todavía dice periódico, pues ni modo, periódico. al si es que periódico, lo sí, dice. claro. Sí, por supuesto. Muy que es bien. un dato muy importante, Sí, ¿no? así Creo que lo es. acabas de decir, es súper importante, la publicación, La publicidad. publicación. Ahora, si nos dice Mimega, dice, hace un rato comentaron que hicieron las actas y los libros de una empresa por casi 20 años. Al realizar dicho proceso existe el riesgo de que la autoridad aplique alguna sanción por haberlo realizado a destiempo. Me refiero al registro de las órdenes del día de la Secretaría de Economía. Mil gracias por sus comentarios. Bueno, lo importante para el que tiene de autoridad es siempre cumplir, aunque sea tarde, pero cumplir. Así es. Eso es lo más importante para la autoridad. Sí, y aparte recordemos que el Código de Comercio, a pesar de que sí contempla sanciones, el hecho es de que es muy raro que la Secretaría de Economía nos llegue a poner esas Sí, sanciones. lo básico ahí es porque, bueno, en este caso lo importante es que al ir perdiendo y falleciendo socios y demás, el que fue falleciendo fue el administrador y la sociedad ya no se podía mover. Claro.
Ya se encontraba totalmente inerte porque el que tenía poderes dentro del registro público ya no estaba. Esa era su mayor razón de que realmente de peso para que una empresa le dificulte este rezago que puede tener. Y evidentemente si hubo movimientos accionarios y demás, tuvo que contemplarse. Pero lo importante con la autoridad, en este caso registro público, es siempre inscribir, aunque sea de años atrás, el acuerdo que actualmente se está aprobando. Perfecto, perfecto. Que es la parte importante. Fíjate esta pregunta. ¿Como delegado especial puedo quitar a un socio o cambiarlo? No. No, definitivamente no. No está en sus facultades. Delegado especial tiene una única facultad, formalizar. Para de contar. Nada más. Así es. No tiene ninguna otra facultad que realmente pudiera afectar. Muy bien. Hablemos un poquito de la publicidad de los acuerdos de asamblea a través del PCM. ¿Qué es el PCM, Jorge? Es un sistema electrónico establecido en materia de economía para dar una facilidad a las sociedades y excluirlas de lo que antiguamente se conocía con esa publicación en el diario oficial de la Federación, en la gaceta del local del gobierno que se trate o del periódico de mayor circulación. Claro. Lo que hacía es disminuirle costos a las empresas para poder disminuir esos tipos de publicaciones que tenían que ser forzosamente obligadas a hacer. Lo importante, ¿qué es lo actual, la importancia para esta situación? Una sociedad celebrada con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del PCM, que creo que fue por ahí del 2008, 2008, ¿no? 2008 más o menos, va a tener contemplado en el estatuto la celebración del PCM, pero sociedades celebradas antes de va a tener un régimen doble. ¿A qué me refiero con doble? La ley, que es el Código de Comercio que surgió, que es el artículo 50, me parece, que establece el PCM, es el origen básico de las publicaciones para todo lo que establece las sociedades mercantiles. Tenemos que cumplimentarlo. A partir de esa publicación, con nuestra firma electrónica, ingresando al portal, etcétera, es muy sencillo. Sí, de hecho, tendríamos que ver primero que la sociedad tuviera folio electrónico, ¿no? Así es. O sea, todos los requisitos técnicos son sencillos en ciertos términos. Pero si en el estatuto sigo contemplando la obligación que me marcaba de diario oficial, de periódico, de mayor circulación o de gaceta local, tengo que seguir cumpliéndola hasta que yo transforme o modifique el estatuto en esa parte relativa. Sí, recordamos ahí que el Código Civil Federal es muy claro, ¿no? Sí, claro. Las sociedades se gobiernan por sus estatutos. Por su estatuto. Pero a tener un régimen doble, tiene que darle preferencia a la ley, que es el PCM, pero también si mi estatuto lo contempla, es una obligación que yo me impuse y tengo que seguir cumpliéndola también. Entonces ahí lo recomendable sería leer el estatuto y empatarlo con lo que no dice la ley. Sí, y si obviamente vemos que ya está desactualizado con lo que hoy tenemos, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer una modificación del estatuto y quitamos esa obligación y ya nos quedamos con la ley, Así es, porque nos va a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero en su momento. Tiempo, dinero, esfuerzo e incumplimiento, ¿no? Así es. En donde básicamente tendríamos esta situación. Ahora, otro tema importante, Jorge, del PCM es, ¿qué tanto realmente sustituye la publicación en el PCM al trámite ante notario? Pues bueno, no, ante fedatario, mejor dicho. No lo sustituye porque es una publicación ni siquiera registral, como el tema de registro público del comercio. Las únicas que pueden ser incluso, no sustituye, pero distintas, es cuando cambiamos un socio de una empresa. El fedatario no va a hacer nada con el tema de cambio de un socio, pero por la obligación de las sociedades mercantiles tenemos que informarlo a través del PCM. ¿A quién? No dice a quién. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Tampoco dice qué pasa si no lo hacemos. Sí, no dice pero nada. es una obligación que tenemos que ya hacer con esa creación de darle informes al PCM sobre el cambio de accionistas de una sociedad. Ahora, y fíjate que entrando un poquito al tema de liquidación de sociedades, ¿qué tan práctico es que en lugar de que se haga la publicación en los diarios, mejor subamos a los estados financieros? Súper práctico, porque ahí. En periódico tenemos que cotizar la página, el tamaño de la página, esperarnos a que nos publiquen y los días que establecen como tal. El PCM lo que es subirlo desde una plataforma inclusiva a las 12 de la noche, solamente transformar el documento en PDF y ya queda publicado. Con tu firma electrónica entraste y adiós. Así queda. Sí, porque mira, por ejemplo, hay por ahí periódicos especializados en finanzas que cobran carísimo ese tipo de publicaciones. Sí. Y ahorita, por ejemplo, sigue siendo el nicho, pero para los notarios por el tema de sucesiones. Sí, claro. Que siguen siendo publicadas igual. Sí. Pero el día que la asociación le den una facilidad así, al final que hagan algo similar que esto, va a terminar. Sí, claro, y es un tema importante que tenemos que tener ahí. Así es. La verdad es que sí ayuda mucho, ¿no? Sí,
Es muchísimo, muy útil y es importante conocer el estatuto para ver que tenemos contemplado esa obligación y no la obligación antigua del periódico, porque tenemos que hacer las dos. Así es. Entonces, para nuestros amigos quede muy claro, a ver, celebré un acta de asamblea, si mi estatuto no lo contempla me quedo con el PCM, pero sí tengo que llevarla con el notario o La que con nos el dijeron fedatario. con la emisión del capital. Ujú. Antes, por ejemplo, ese artículo decía que tenías que publicar 3 veces en Sí, diario claro. y en periódico. Y ahorita el artículo 9º reformado dice que es una sola Una publicación sola vez en el PCM, PSM. y se acabó. Y se acabó. Que es una parte muy importante, aparte de que el PCM es gratuito. Es gratuito. Y ese es el tema más importante, es gratuito. Así es. Es como publicarlo tú directamente en Secretaría de Economía Así es. y se acabó la bronca. Y se acabó. Pero sí tiene que traer la protocolización ante el fedatario, ¿no? Así es. Que es un dato muy importante. Exactamente. Que esa protocolización, por ser una mercantil, pues puede ser ante un corredor público como tú o ante un notario público, ¿no? Exactamente. Que es un dato muy, muy importante, muy, muy importante que tenemos que tener, sobre todo por eso, ¿no? Porque son elementos que van a dar validez. Ahora, si yo, por ejemplo, hablábamos hace rato, ¿cuáles sí, cuáles no la mando con notario? Si estoy hablando de una asamblea ordinaria donde solamente está el informe del comisario, la aprobación de los resultados, el informe de la revisión fiscal, la firman todos mis socios, no la llevé ante notario, pero sí le hago publicidad a través del PCM, ¿me ayuda en algo? Siempre y cuando sea un acto que sea susceptible de publicarse, sí me ayuda en algo. A lo mejor lo que podemos hacer es solamente cotejar la asamblea. Si no queremos formalizarla, podemos cotejarla para darle la matricidad y darle el tema de la fecha cierta. Y con eso. Y con eso, para darle esa publicidad. Sí tenemos que acudir al fedatario, pero tal vez en un acto mucho menor, que es, te presento el original, se quema una copia diciendo que es igual al original. Y se acabó el problema. se acabó el problema. Y eso lo agrego en mi librito. Mi libro, y ya. Exactamente. En lo que va a ser mi libro, mi carpeta como tal, y ya. Y con eso. Queda resguardado. Y sobre todo que recordemos que, como lo dijimos al principio, ¿no? La historia de la empresa está en el libro de actas, ¿no? Así es. Es la historia de la empresa, es donde va a estar todas las decisiones que los socios históricamente han tomado, y ahí es donde va a estar todo, absolutamente Es todo. nuestra acta de nacimiento de la empresa, como si fuera nosotros un acta de nacimiento, es lo básico. Perfecto. ¿Algún comentario final que quieras hacer, Jorge? Pues invitarlos a que revisen estatutos, y invitarlos porque es muy importante contemplar esa parte y que a partir de esa lectura vean si tienen que hacer una modificación, porque sí es muy importante el tener presentes ciertos aspectos, no todos, porque obviamente las edades son distintas, pero sí tener las más comunes para lo que hayamos tocado como puntos finos para ellos que les puedan tocar un tema de cuidado para su empresa. Si alguno de nuestros participantes quisiera contactarte contigo, Jorge, para... En internet me pueden buscar como el directivo de corredores públicos, ahí voy a entrar entre los mismos corredores públicos, me pueden localizar Corredor Público 4 del Estado de México. Corredor Público 4, Estado de México. Uh-huh. Muy bien, redes sociales, correo. Mi nombre en redes sociales, Jorge Nava. Redes sociales, no tengo Instagram, no tengo Twitter. ¿No hay OnlyFans? No hay OnlyFans todavía, estamos en vías, ¿eh? Ok, no. Porque ¿cómo? Ahorita Carlitos las puede dar el sitio de OnlyFans, y hasta le va a poner la cuenta ahí para casi. Como socio premium. Por supuesto. Pues bueno, pues amigos, miren, las actas de asamblea son muy importantes. Fiscalmente van a soportar tu cuenta de utilidad fiscal neta, van a soportar tu cuenta CUCA, van a soportar capitalizaciones hechas en los términos de la regla miscelánea 2.8.120, más aparte va a ser la historia de entrada y salida de tus socios, que también van a ser parte del soporte fiscal de un dictamen de enajenación de acciones. Jorge, agradezco que hayas atendido mi invitación, la verdad es que para mí es un gusto y un agasajo que hayas estado conmigo en este programa. Al contrario, Carlos. Espero que para nuestros amigos lo que platicamos el día de hoy sea de utilidad. Y pues bueno, esto fue Fiscal en Serio. Ya me volaron mi para dar el golpecito, ya anda por allá. Bueno, ahora sin golpecito, esto fue Fiscal en Serio. Los espero en los próximos programas. Muy buenas tardes, amigos.